Buenos días. Bienvenidos a esta última actividad del programa Asturias en la Agenda 2030, promovido por la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 en colaboración con el Club de Calidad. Me acompaña en esta primera parte de la presentación la responsable de sostenibilidad del Club de Calidad, Gemma Caramés. Gracias, Gemma. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a todas las entidades que se han sumado a colaborar en este programa, tanto a nivel nacional como Forética, Red Española del Pacto Mundial o la Asociación Nacional de Directivos de RSE, DIRSE. También a nivel regional, FADE, las 3 cámaras de Asturias, Oviedo, Gijón y Avilés, la Universidad de Oviedo, UGT, Comisiones Obreras, la Federación Asturiana de Concejos o la Mesa del Tercer Sector. La Agenda 2030, como sabemos, supone el compromiso más ambicioso y más exigente que nunca se nos ha pedido a la sociedad asturiana. Desde el club creemos que es además una herramienta útil para revisar y para elaborar y para poner también en valor tanto las políticas públicas como la acción de las empresas y de la ciudadanía en la creación de una Asturias más sostenible. El programa Asturias en la Agenda 2030, que hoy cerramos, promovido por el Gobierno del Principado, ha sido una de las iniciativas de trabajo en este sentido desarrolladas en este año tan difícil, tan complejo que ha sido 2020. Por sus 9 actividades, talleres, jornadas, el reciente evento de networking, han pasado en torno a las 400 personas, a las que agradecemos desde el club su interés y su participación, igual que agradecemos a la Dirección General de Agenda 2030, representada por José Antonio Garmón en esta jornada, por haber impulsado esta iniciativa. En la jornada de hoy, que sirve de colofón al programa, queremos sobre todo poner de manifiesto que es el momento de pasar a la acción. Para contarnos cuál es el progreso de la Agenda 2030, en qué punto estamos de este paso a la acción a día de hoy en España y en Asturias, contaremos en primer lugar con un saludo de la consejera de Presidencia del Principado. Y nos acompañará también Gabriel Castañares Hernández, director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España. También José Antonio Garmón Fidalgo, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030. Y las 2 principales entidades de referencia a nivel nacional en materia de promoción de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, como son Forética, representada por una de sus project managers, Verónica García, y la Red Española del Pacto Mundial, con Javier Molero, director de Proyectos y Agenda 2030. Para ello, comenzamos sin más con el saludo de la consejera de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias, Rita Campbell. Buenos días a todas y a todos. Quiero daros la bienvenida. Como no lo puedo hacer, conectarme con vosotros telemáticamente, quiero enviaros este vídeo para daros la bienvenida a estas jornadas que se organizan desde la Dirección General que lleva las competencias en materia 2030, jornadas que hablarán de esta materia y de la teoría de la acción. Quiero agradecer la colaboración que hemos tenido a Verónica García de Forética, a Javier Molero de la Red Española del Pacto Mundial. También dar las gracias al director de Políticas Palancas del Gobierno de España, Gabriel Castañares, y al Club de Calidad, por supuesto, que sois los que estáis organizando estos talleres y estas jornadas. Jornadas fundamentales para que la Agenda 2030 no se quede solo en un mero documento, sino que sea la hoja de ruta de nuestra sociedad. No podíamos pensar que hace 5 años, cuando fue aprobado por las Naciones Unidas, íbamos a estar inmersos actualmente en esta situación de pandemia. Una pandemia que afecta a todo el planeta y que afecta a esa sociedad sobre la que el objetivo de esa Agenda 2030 es garantizar tanto el presente como el futuro. Garantizándolo de manera que evite el cambio climático, conservando el medio ambiente, manteniendo la paz, contar con instituciones democráticas fuertes y responsables ante la ciudadanía, combatir la pobreza, desarrollar la economía y garantizar una vida digna. Somos conscientes de que Asturias tiene que afrontar este reto y no puede quedarse atrás. Debe ser un esfuerzo
colectivo, en el que necesitamos el compromiso de todas las administraciones, de todos los agentes sociales, del mundo empresarial, del mundo universitario y también de todos los asturianos y de todas las asturianas. No me quiero extender más, simplemente mandaros un saludo en nombre del presidente del Gobierno, mandaros un saludo en nombre mío propio y del resto de los miembros del Consejo de Gobierno. Desearos que tengáis una buena y fructífera jornada y daros de nuevo las gracias por participar en ella. Un saludo a todos. Bueno, pues desde aquí nuestro agradecimiento a Rita Camblor y al Gobierno del Principado de Asturias por el impulso de estas jornadas, y damos ya la palabra a continuación a Gabriel Castañares Hernández, Director General de Políticas Palanca, para el cumplimiento de la Agenda 2030 del Gobierno de España. Gabriel, muchas gracias. Pues muchas gracias, Marino. Buenos días a todos los participantes que nos siguen en esta jornada y a todos los que con los que puedo compartir en el día de hoy este evento. En primer lugar, querría comenzar agradeciéndoos la invitación al Gobierno del Principado de Asturias y al Club de la Calidad. Y fundamentalmente agradeceros también la organización de estas jornadas, que creemos son muy importantes a la hora de comunicar la Agenda 2030 entre los diferentes actores sociales, económicos, empresariales y entre la sociedad en general, para poder conocer todos estos valores que representa la Agenda a través de sus objetivos de desarrollo sostenible y de sus metas, y el reto que tenemos pendiente por delante, que es el de pasar de la teoría a la acción, como decimos nosotros desde nuestra Secretaría de Estado, de las palabras a los hechos. Bueno, desde nuestra Secretaría de Estado y desde la Dirección General estamos realizando todo este trabajo con la ilusión de dar un paso definitivo realmente a la acción y poder convertir a España en un referente en el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS. En este sentido, querría hablaros de la importancia pues, que tenemos en estos momentos de comenzar a poner en marcha medidas que realmente transformen nuestros sistemas para poder conseguir el cumplimiento efectivo de los objetivos y de las metas establecidos. La Agenda 2030, como bien conocéis, es el mayor acuerdo suscrito a nivel internacional, en el que hasta 193 países se han puesto de acuerdo en torno a unos grandes retos de nuestro tiempo. Sumándose a esta agenda en el año 2015, España asumió un compromiso fundamental ante sí misma, pero también ante el mundo, acerca de qué país queremos ser dentro de 10 años, en 2030. Un país que establezca pues, una serie de metas muy ambiciosas, con un trabajo decente, con una igualdad real entre hombres y mujeres, que luche contra la emergencia climática y que acabe con la pobreza. Sin embargo, la realidad que ya reflejaban muchos de estos indicadores hace unos meses mostraban que tenemos una tarea pues, muy ambiciosa por delante si queremos llegar a lo marcado por la agenda. Y el contexto actual de la pandemia por la COVID-19 plantea un reto añadido, en el cual, pues, además del trágico impacto en términos de vidas, también tenemos un impacto económico, pero en el cual las salidas a esta crisis solo cabe enmarcarlas en uno de los lemas que hemos escuchado en muchas ocasiones durante estos últimos meses, y que es uno de los lemas de la Agenda 2030, el de no dejar a nadie atrás. Por este motivo entendemos que durante esta década que tenemos por delante, la agenda debe ser la hoja de ruta para conseguir que nuestro país cuide del planeta, de las personas y de la prosperidad, en el marco de un modelo productivo y económico sostenible y compatible con el bienestar, para conseguir que los objetivos de la agenda sean realidad con una alianza entre los diferentes actores fundamentales, que en ese sentido consideramos pues, que el papel del ODS 17 de alianzas es esencial, ¿no?, a la hora de la consecución de la agenda. Entre nuestras tareas actuales, pues estamos realizando diferentes acciones con muchos de los actores implicados, y en este sentido sí que querría trasladaros pues, algunos de los trabajos que hemos ido realizando a lo largo de estos meses, entre los cuales se marca la elaboración del informe de progreso y el inicio de los trabajos para el desarrollo de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Voy a compartir una pequeña presentación que había elaborado.
en la cual quiero introducir los principales aspectos de... Perdón. Aquí está la presentación. Los principales aspectos de nuestro trabajo en estos meses y fundamentalmente de cuáles son la evolución y las perspectivas de la Agenda 2030 en España. En este sentido, como muchos ya conoceréis, el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó el informe de progreso de la Agenda 2030, titulado Reconstruir lo común, en el cual se analizan y se evalúan las políticas que se han desarrollado en el último año, tanto a nivel de los diferentes ministerios como también de las comunidades autónomas y de otros actores, y especialmente todas aquellas medidas que se han desarrollado dentro de esta crisis sanitaria, económica y social que hemos vivido durante la COVID-19. Este informe ha sido un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, recogiendo pues, todas las medidas adoptadas durante los últimos 12 meses para avanzar en la consecución de los ODS. También se incluyen pues, diferentes medidas, ¿no? del periodo más duro de la pandemia, cuando se realizan una serie de medidas de ámbito social, ¿no? Como la prohibición del corte de suministros, la aprobación del ingreso mínimo vital o la implementación de los ERTE por fuerza mayor. En este sentido, realizamos un diagnóstico dentro del informe sobre cuál es la situación actual para ver de dónde venimos y cuáles son las vías de salida. Y nos encontramos pues, que en el ámbito económico y social hay una población en riesgo de pobreza que equivalió en el año 2018 a casi 12,2 millones de personas, lo que supone un 26% de la población. En el caso de la población infantil, estos ratios de pobreza infantil incluso fueron superiores, alcanzando a un 29,5% de niños, niñas y adolescentes. Esto se une a una extendida precariedad laboral en la cual pues, un 30% de las personas contratadas se encontraban en situación de temporalidad y con diferentes situaciones de contratos encadenados. Y otros indicadores que reflejan también pues, cómo hay elementos de precariedad bastante profundos dentro de los indicadores laborales, como puede ser parcialidad, brecha salarial o pobreza laboral. En el campo ambiental, en la dimensión ambiental, encontramos una serie de elementos que nos hacen despertar las alertas, ¿no? De cuál es la emergencia climática que estamos afrontando a día de hoy. Encontramos cómo se han duplicado el número de días que superan los umbrales de las olas de calor. En este sentido, 2019 fue el segundo año más cálido desde que existen registros sobre las temperaturas en España, siendo una subida en torno a un 1,7 grados centígrados desde la época preindustrial. Esto ha llevado que en los últimos 20 años se hayan aumentado en 30.000 kilómetros cuadrados la superficie con clima semiárido dentro de nuestro país. En cuanto a otros indicadores relacionados con el ámbito ambiental, destacar también la elevada dependencia energética de nuestro país con respecto a otros países. Tenemos un 73% de dependencia energética del exterior, lo que suponen 20 puntos más que la media europea. Y en cuanto al diagnóstico relativo a la biodiversidad, contamos con más de 1.000 especies amenazadas actualmente. El impacto por la COVID-19 realmente ha impactado en diferentes ODS, como muestro en esta gráfica, ¿no? Entre ellos, pues todo lo que afecta a situaciones de pobreza sobrevenida. Lo hemos visto especialmente en lo relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, sobre trabajo decente, cómo ha habido una afectación muy profunda en términos de suspensión de actividades laborales y económicas para muchos colectivos. También lo hemos visto en materia de alianzas para lograr los objetivos al haberse vivido un repliegue hacia la atención de ciertas problemáticas casi en ámbitos nacionales. Y también una dificultad al acceso a muchos trámites administrativos relacionados con el ODS 16. En cuanto a dos de los ámbitos que creemos que también, de acuerdo con lo reflejado en el informe, sufrieron un mayor impacto, se encontraban el aumento de las desigualdades,
tanto por motivos de género como por otros motivos de discriminación, y la vulnerabilidad, ¿no?, de ciertos colectivos, como por ejemplo las mujeres víctimas de violencia durante el confinamiento. Otros objetivos que hemos visto afectados pues, han sido los relacionados con la alimentación, en el caso, de, por ejemplo, de muchos escolares, ¿no?, a la hora de poder acceder a una alimentación que habitualmente disponen en los comedores, o fundamentalmente lo relacionado con la salud y bienestar, ¿no?, más en una pandemia sanitaria como la que hemos vivido. Y también destacar el ámbito educativo, en el cual pues, las brechas existentes a nivel social y económico se han visto acrecentadas en el acceso a los medios digitales durante estos tiempos en los que la educación presencial pues, se ha visto mermada. En este sentido, desde la Secretaría de Estado y durante estos meses nos hemos dotado de una serie de estructuras de gobernanza que nos permiten realizar una coordinación con los diferentes actores encargados de la implementación de la Agenda 2030. Por un lado, contamos con un órgano de coordinación interministerial, como es la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030. Por otro lado, una conferencia sectorial para coordinarnos con comunidades autónomas, y en un tercer lugar, con un Consejo de Desarrollo Sostenible que nos permite la interlocución con los representantes de la sociedad civil. Todos estos mecanismos lo que nos permiten es identificar diferentes actores clave e ir coordinando entre todos ellos para la elaboración del informe de progreso, como hemos visto, o de la estrategia de desarrollo sostenible que tenemos actualmente en marcha, por ejemplo. En este sentido, dentro del informe de progreso, quiero expresar el reconocimiento, ¿no?, a la colaboración que tuvimos desde las comunidades autónomas, por supuesto Asturias entre ellas, en la cual pues, nos remitieron una serie de informaciones esenciales, ¿no?, para reflejar el papel de las diferentes administraciones en la implementación de los ODS. En ese sentido, pues, los servicios que, por ejemplo, prestan las administraciones autonómicas en términos de servicios públicos sanitarios o educativos son fundamentales a la hora de implementar muchos de los objetivos de la Agenda 2030. En cuanto al informe, también se realiza un seguimiento de las diferentes políticas palanca que ya se habían identificado por el Plan de Acción para la Agenda 2030, elaborado y aprobado por Consejo de Ministros en 2018. Estas 9 políticas, que muchos de vosotros conoceréis y que podéis encontrar en los diferentes documentos, seguimos una serie de sistematizaciones de las aportaciones que tanto desde el Gobierno central como desde las comunidades autónomas y las entidades locales se estuvieron realizando. Entonces, por ejemplo, pues, aquí os traigo el ejemplo de la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, y cómo medidas como el ingreso mínimo vital o el incremento del salario mínimo actuaron para contribuir a reducir estas problemáticas y avanzar en los objetivos y en la política palanca relacionada con este asunto. En este sentido, a nivel autonómico también se desarrollaron multitud de acciones relacionadas con las diferentes políticas palanca. Otra de ellas, pues la igualdad de oportunidades, la agenda urbana, tan importante en estos momentos en los que los ámbitos urbanos, especialmente durante el confinamiento, eran el único espacio, ¿no?, que en muchos casos se disponía. La economía circular, un caso destacado porque en los últimos meses también se aprobó la Estrategia Española de Economía Circular y el anteproyecto de la Ley de Residuos, o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en trámite parlamentario, que también ha tenido importantes avances durante este último periodo. También la investigación científica, en la cual se presentó una estrategia relativa a la misma durante el pasado mes de septiembre, o diferentes aspectos de la economía social con la estrategia que actualmente está actualizándose. Por último, el plan de gobierno abierto, en el que también se realizaron avances, tanto a nivel estatal como autonómico, y un elemento muy importante dentro de lo que es la implementación de la Agenda 2030, que es la coherencia de políticas con el desarrollo sostenible y la relevancia que tiene la cooperación española para que también
nuestras acciones hacia afuera se encuentre un efectivo cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, además de estas políticas palanca, identificamos una serie de ejes para la reconstrucción en clave Agenda 2030. Son unos ejes, una hoja de ruta que debemos aplicar para resolver los grandes problemas que nos ha dejado esta pandemia y prevenir situaciones similares, ¿no?, de cara al futuro. Entonces, entre ellos, identificamos y destacamos la relevancia de fortalecer nuestro sistema sanitario público, la necesidad de extender los derechos a cuidar y ser cuidados en condiciones dignas, acabar con la precarización del empleo, algo que se identificó como fundamental, ¿no?, en estos momentos en los que los empleos esenciales fueron una gran parte de la solución a los problemas que tuvimos que afrontar. Implementar una reindustrialización verde y realizar de forma efectiva la transición ecológica, y una política fiscal justa y progresiva, ¿no?, para construir este futuro, reconstruyendo también en Europa y, como os decía, en el resto del mundo, ¿no?, con una coherencia de políticas que sirva para avanzar en torno a la Agenda 2030. Actualmente, el reto que nos planteamos para 2021 es la elaboración de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, que será una herramienta para articular una agenda política y social que transforme y dé una visión a largo plazo, ¿no?, para hacer realidad los ODS. Esta estrategia implicará al Gobierno central, pero también, y en la lógica que hemos planteado el informe de progreso y todos los mecanismos de gobernanza, a un nivel multinivel y multiactor que implique a las comunidades autónomas, a entidades locales, a la academia, a agentes económicos y sociales, pero al conjunto de la ciudadanía en un esfuerzo y trabajo conjunto por lograr los objetivos que nos planteamos. Esta estrategia debe orientarse a la acción con un marco de seguimiento, evaluación y fundamentalmente rendición de cuentas, que sea ambicioso, pero que también tenga una robustez a la hora de hacer ese seguimiento para identificar cuáles son los avances, los ajustes que necesitemos y los retos a la hora de alcanzar las metas comprometidas. Quería acabar esta breve presentación, bueno, dejándos una frase que nos enviaron desde el Gobierno del Principado de Asturias, y precisamente para dar el relevo a las siguientes ponencias, porque, bueno, creemos que, y en ese sentido coincidimos con las palabras del propio Principado, que la Agenda 2030 es una hoja de ruta para un planeta más sostenible y una sociedad más justa. En este sentido, agradeceros la invitación y agradeceros la participación en este evento. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos esta mañana. Sabemos que tienes que irte, que no te puedes quedar con nosotros toda la jornada, así que te agradecemos tu tiempo y tu labor en el impulso de la Agenda 2030 y de las políticas palanca, y ofrecemos para que los espectadores nos envíen cualquier pregunta que quieran dirigirte a través del chat para que las puedas contestar, si hay preguntas, de forma posterior por email. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y damos paso a continuación a José Antonio Galmón, director general de Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias. José Antonio, gracias por promover esta iniciativa que finaliza hoy. Cuando quieras, te damos la palabra. Bueno, no sé si todavía estará Gabriel Castañares. Bueno, tengo que agradecer en todo caso, bueno, la colaboración también desde el Gobierno de España y bueno, el compromiso y el interés que se lleva a cabo desde la vicepresidencia segunda del Gobierno. Ya por empezar, también quería saludar a todas las personas que estáis hoy aquí, a todos los participantes, y agradecer, bueno, que hayáis dedicado una parte de vuestro tiempo a esta jornada en la que, bueno, yo espero que sea instructiva y fructífera. Y en esta, digamos, ronda de agradecimientos no quería dejar fuera a los ponentes tanto de esta jornada como de otras anteriores y los talleres que se han llevado a cabo, y especialmente al Club de Calidad por la organización
tan magnífica que ha hecho durante estas, yo creo que en total 9 actividades, 9 eventos, desde los talleres a las diferentes jornadas que se han realizado y esta, que al final viene a ser la última. Ya entrando en lo que se espera, bueno, de mi intervención, quería hablar de Asturias, de la teoría a la acción en Agenda 2030 y hacer una breve recorrido de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo primero es que esta dirección general, que entre otras muchas cosas lleva también los temas relacionados con la Agenda 2030, se crea el año pasado. Se crea el año pasado con el nuevo gobierno y en mi caso que accedo a esta responsabilidad es en septiembre de 2019. De hecho, Asturias se convierte de esa manera en una de las primeras, si no la primera comunidad autónoma que recoge dentro de la estructura de su gobierno una dirección general con competencias en la materia. Es cierto que en el anterior mandato ya hubo otras direcciones generales que de una manera o de otra tuvieron la competencia, pero bueno, nunca se vio reflejada concretamente en su título. De hecho, en 2019, cuando yo accedo a esta responsabilidad, tengo que decir que, bueno, que como anécdota, que uno de mis amigos, cuando supo mi nombramiento, lo primero que me dijo, bueno, lo primero que hizo fue felicitarme y lo segundo que hizo fue preguntarme qué era eso de la Agenda 2030. Tengo que decir que, bueno, que en este año, al margen de los esfuerzos que estamos realizando, tanto a nivel de Asturias como a las entidades locales que están comprometidas también en la agenda, el Gobierno de España, hemos intentado, digamos, ir ampliando ese conocimiento de qué es la Agenda 2030 que también expresó en su ponencia Gabriel Castañares. Su creación en 2015, la implicación de 193 países, esa hoja de ruta, ¿no?, que ha mencionado y que además se recoge como tal incluso en un documento que nos han hecho llegar muy recientemente y que él ha mostrado, ¿no?, las diferentes fases que se plantean para el desarrollo de la Agenda 2030 en España, la planificación a llevar a cabo. En todo caso, sí que conviene aclarar, y para evitar confusiones, que la Agenda 2030 es algo que afecta a toda la acción de gobierno. Y digo esto porque cuando yo llegué a mi responsabilidad actual, tuve personas, ¿no?, que se reunieron conmigo y me decían que, bueno, que como yo llevaba la Agenda 2030, pues llevaba temas de educación o de sanidad. Y les tuve que aclarar que no era así, que evidentemente la responsabilidad, además así figuraba en la nueva Dirección General, era de implementación de la Agenda 2030 en Asturias y la creación de herramientas para poder hacer la supervisión, ¿no?, de los avances que se está realizando en Asturias. No a las cuestiones competenciales, que evidentemente, si todas las competencias, o sea, si todo relacionado con la Agenda 2030, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible se colgasen de mi dirección general, yo sería todo el gobierno de Asturias, ¿no?, y no es meramente un director general más dentro del Principado, ¿no? De todas maneras, sí que quiero comentar una cuestión también, y es un poco que la Agenda 2030, si hacemos una reflexión sobre ella, nos damos cuenta que al final habla, pues eso, de la creación de un planeta más sostenible y una sociedad más justa, pero sobre esto quería también hacer un comentario. Yo recuerdo que cuando en primero, ¿no?, primer curso de la carrera que en su momento cursé de Derecho, hubo un profesor que entre otras cosas nos habló de un pensador, ¿no?, un pensador norteamericano que se llama John Rawls. Y comento esto porque este pensador norteamericano, que fue profesor en Harvard, elaboró un libro en los años 70 que tuvo un gran impacto, que se llama Teoría de la Justicia, y que hacía referencia a cómo tendría que ser una sociedad para ser justa. Y él planteaba una cuestión que, extrayéndola, ¿no?, o extrapolándola de lo que es el propio contenido jurídico que tenía aquella obra, creo que es perfectamente aplicable a la Agenda 2030, que era lo que él venía a reflejar en el siguiente ejemplo, ¿no?, que una sociedad sería justa, o construiríamos una sociedad justa en la cual las personas, a la hora, digamos, de definirla, se plantease desde cero
y, sobre todo, con lo que llama el velo de ignorancia. Es decir, nosotros como personas, si tuviésemos que construir una sociedad y tuviésemos que definir cómo tendría que ser esa sociedad, sin saber qué lugar íbamos a ocupar en ella, esa sería, digamos, la mejor aproximación a una sociedad justa. Una sociedad en la cual, no sabiendo si vamos a ser hombres o mujeres, si vamos a nacer en un país más avanzado o con menos desarrollo, o si vamos a nacer pues siendo blancos o negros o asiáticos, si esa sociedad realmente sería justa, ¿qué necesitaría para que así fuese? Y yo creo que ese es el camino en realidad que viene a recorrer la Agenda 2030, lo que nos viene a demostrar. Una sociedad en la cual, independientemente de dónde nazcas, cuáles sean tu entorno familiar, tu entorno social, independientemente de cuáles sean incluso tus circunstancias personales, si esa sociedad te va a dar, digamos, las posibilidades, la potencialidad de poder desplegar todas tus destrezas, todo tu talento y todo tu esfuerzo para conseguir tus objetivos. Sí, es hacia ahí hacia donde tenemos que caminar, y es que eso es lo que la Agenda 2030, en cierta manera, en el plano social, porque también tiene, como comentaba el anterior ponente, un plano medioambiental, un plano económico, pero en el plano social, ¿qué futuro estamos ofreciendo a las personas digamos, a los niños y niñas que hay a día de hoy, pero también qué presente estamos ofreciendo pues a todos los demás, incluido a ellos también? Ese es, digamos, el camino que yo entiendo que es difícil, es ambicioso, como se comentaba antes, pero que hay que recorrer y que la Agenda 2030 yo creo que refleja. En todo caso, la Agenda 2030 no deja de ser una evolución también. Una evolución, bueno, de otros objetivos que en su momento eran de sostenibilidad meramente medioambiental, ¿no? Como ocurrió en los 80, o como incluso ya en el siglo XXI ya se incorporó con cierta timidez en el ámbito social, y que ahora en la Agenda 2030 se ha visto redondeado, pues eso, por una ampliación que considera, digamos, 3 pilares, que viene a ser el social, el medioambiental y el económico, que, bueno, que en realidad reflejan mucho mejor lo que es la globalidad que supone la Agenda 2030, no restringirla únicamente a una materia determinada como puede ser la medioambiental. Y es verdad que la sostenibilidad todavía a día de hoy se suele asociar de manera muy habitual con ese aspecto medioambiental que la Agenda 2030 conserva, pero que ya no es el único que incorpora. En todo caso, más allá de esos 3 pilares, hay que la clasificación de la Agenda 2030 lo plantea en 5 áreas. Una que es la de las personas, donde evidentemente estamos hablando pues, de la pobreza, del hambre, del acceso a la educación, a la sanidad o a la igualdad. Otra que es el planeta, que hace referencia pues, al cambio climático, pues, a las necesidades que puedan tener en generaciones futuras, de ofrecerles un planeta al menos en el estado en el que nosotros lo hemos encontrado, ¿no? Evitando la degradación ambiental, logrando un consumo y una producción sostenibles y una mejor gestión de los recursos naturales. Otra área es la prosperidad, porque no es bastante con erradicar la pobreza ni el hambre. La Agenda 2030, si pretende no dejar a nadie atrás en la senda de desarrollo, tenemos que plantearnos un auténtico progreso económico, tecnológico, social, apostar por la innovación, crear vidas productivas y satisfactorias. Otra área que incluye la Agenda 2030 es la paz, porque lo que se plantea es que no hay ningún nivel de desarrollo que sea sostenible si conseguimos crear sociedades pacíficas y crear instituciones fuertes que permitan precisamente garantizar ese fomento de la paz y la justicia dentro de nuestras sociedades. Y la última área que siempre se señala es la de las alianzas, que todo lo anterior no será posible si no existe una colaboración entre estos retos que son globales, una colaboración entre los ámbitos públicos y los ámbitos privados. La necesidad de impulsar mecanismos de cooperación internacional y alianzas para precisamente poder aunar recursos que permitan avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 y en beneficio de las personas más vulnerables.
Porque en realidad, si lo miramos desde este punto de vista, la situación actual de Asturias y de España, bueno, más o menos la vino a reflejar con datos Gabriel Castañares en su ponencia. Y es verdad que ahora también nos estamos acostumbrando a escuchar el término brecha social, ¿no? Brecha social que además en esta época de la COVID-19 pues parece que todavía ha cobrado todavía más fuerza y es más evidente para todos. Pero claro, la brecha social no es una brecha única. Es decir, la brecha social se compone de muchas brechas sociales o mini brechas sociales. La brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, la brecha digital que hay no solamente, aunque a veces nos centramos en ello, entre las zonas urbanas y las zonas rurales, sino también incluso entre aquellas familias que tienen más medios económicos y que tienen menos medios económicos. O la brecha de movilidad, el hecho de que haya personas que, bueno, para acudir a su trabajo o poder, bueno, acudir a otros lugares, pues tienen cierta independencia para poder hacerlo, porque son propietarias de un vehículo o porque tienen acceso más sencillo a medios de a medios de transporte públicos. Y sin embargo hay otras que, bueno, como ocurre todavía en algunos municipios, bueno, algunos concejos asturianos o incluso en zonas rurales de incluso los urbes más importantes de Asturias, como puedan ser Oviedo o Gijón, que resulta para ellos difícil encontrar, pues eso, periodicidad, horarios que se puedan ajustar a sus necesidades, incluso para acudir a su trabajo, cuando tienen que ir, bueno, pues eso, al centro de la ciudad o a un polígono industrial. Esas brechas territoriales al final, que son también las que estamos viviendo, ¿no? Que dependiendo de dónde vives, pues tienes acceso a determinados, bueno, beneficios o determinadas administraciones, y en otros lugares pues lo tienes más complicado, es más alejado y todo supone, digamos, más problemas, ¿no? Es verdad que en Asturias se está realizando un grandísimo esfuerzo en precisamente intentar equilibrar esos dos ámbitos, ¿no? El rural y el urbano. Pero aún así hay cosas que todavía nos quedan por hacer. En cuanto a Asturias, como bien decía la consejera, tenemos un compromiso con el espíritu y con la letra de la Agenda 2030, que pretendemos impulsar con mucha fuerza durante esta legislatura. Pero es cierto que en Asturias siempre hemos tenido una apuesta histórica por una sociedad más justa y un medio ambiente protegido. Desde el inicio de la autonomía, desde la preautonomía y con el primer presidente que tuvimos, y luego a través de los diferentes presidentes que hemos tenido al frente de la comunidad autónoma, ha habido una apuesta en los presupuestos pues, por una sanidad pública, por una educación, por una protección de este paraíso natural, ¿no? Que tenemos en Asturias, este paraíso verde. Y todo eso en realidad ha redundado en que cuando estamos hablando de rankings de satisfacción y de resultados, tanto en ámbitos, como comentaba antes, el sanitario, el educativo, Asturias de manera habitual siempre ha estado ocupando los primeros puestos. Pero claro, detrás de esos primeros puestos ha habido un trabajo, ha habido una inversión, ha habido una apuesta decidida de muchas personas, ¿no? Por crear, digamos, esa Asturias que en esos ámbitos, digamos, pues ocupe los primeros lugares. ¿Qué estamos haciendo ahora en el Principado de Asturias respecto a la Agenda 2030? Bueno, nosotros en el Principado de Asturias hemos elaborado una cartografía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las consejerías y por las direcciones generales que hay en el actual gobierno. Eso nos permite saber, digamos, quién tiene, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad sobre esos ODS y quién tiene, digamos, que atender a la evolución de los indicadores que se reflejan en esas metas. Asimismo, estamos trabajando en un alineamiento de los presupuestos del Principado de Asturias, extrapolando la metodología que se acaba de publicar a nivel nacional para aplicarla a los presupuestos del Principado y así saber qué esfuerzo presupuestario estamos realizando en el Principado de Asturias, hasta qué punto están los presupuestos autonómicos alineados con los objetivos de la Agenda 2030. Y estamos trabajando, pues, como se puede ver en la jornada de hoy, en sensibilización y difusión en la sociedad. Y también tenemos otros planteamientos de cara al futuro, como crear nuevos indicadores propios junto con sus metas dentro del Principado de Asturias, elaborar una estrategia asturiana para la Agenda 2030, en cuyo proceso ya estamos,
crear un Consejo Asturiano para la Agenda 2030 que también refleje en su composición tanto la visión del Gobierno de Asturias como la de las diferentes entidades de la sociedad civil, de la universidad, del mundo empresarial, del mundo sindical, de lo que son las organizaciones referidas a temas sociales, culturales. Es decir, buscar un sitio donde en realidad todo el mundo pueda participar, todo el mundo pueda dar su opinión y que puedan, en cierta manera, supervisar y ver y debatir aquellas líneas de trabajo dentro del Principado de Asturias que vayan en beneficio, pues, de la Agenda 2030, que al final es ir en beneficio de todos. Asimismo, yo sí que quería comentar una cuestión que, bueno, que en algún otro acto ya también he avanzado, que es que nos queda mucho trabajo por hacer. Y para que veáis un ejemplo, dentro del Principado de Asturias se elaboró un cuestionario voluntario para responder por parte de empleados públicos que, bueno, que lo rellenaron, bueno, más de 200 personas, bastantes más. Y en ella salieron algunos resultados que, bueno, que nos tienen que hacer reflexionar sobre el trabajo que todavía queda por delante y aquellas cuestiones que tenemos que apostar todavía dentro del Principado. Por ejemplo, os podría decir que el 41,15% de las personas que rellenaron el cuestionario no sabían qué eran los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, más del 40% de esas personas desconocían la Agenda 2030 y desconocían los ODS. Pero es que de aquellos que lo conocían, de ese otro 58, casi 59%, casi la mitad lo habían hecho a través de redes sociales. Es decir, no por su trabajo, no por su entorno, no, sino sencillamente porque a través de redes sociales pues habían tenido contacto con ellos. Menos del 25% lo habían llegado a conocer a través de su trabajo dentro de la administración pública. Y aproximadamente el 12% afirmaba haber llegado a conocerlos a través de formación proporcionada dentro de la administración autonómica. Si ya dentro de lo que es la administración autonómica casi 1 de cada 2 empleados públicos desconocen qué es la Agenda 2030 y desconocen qué son los ODS, me puedo imaginar, y os podéis imaginar, cuál es el porcentaje, ¿no?, de población que puedan tener conocimiento de ese tipo de cuestiones. Lo que sí que hay que reconocer es que todos los retos de la Agenda 2030 despertaban un gran interés dentro de lo que era el personal que rellenó el cuestionario, con un apoyo muy mayoritario, pero destacando una cuestión, y era precisamente aquellos retos relacionados con la situación económica y con la calidad en el empleo. En Asturias hace mucho tiempo que tenemos identificadas, evidentemente, dónde estamos, a dónde queremos ir, cuáles son los problemas, y es algo de lo que la Agenda 2030, pues evidentemente no puede permanecer al margen. Quizá en otros territorios de España, otras personas rellenando un cuestionario semejante plantearían, digamos, como reto más importante otro dentro de la Agenda 2030. Pero aquí en Asturias ya os digo que en lo que las personas que lo rellenaron, lo que más les preocupaba, lo que les parecía más importante, era precisamente eso: situación económica y calidad en el empleo. Y todo esto en realidad ha venido a iniciarse en una época, pues eso, muy complicada, con la COVID-19. Pero la COVID-19, que ha puesto de manera tan cruda de relieve esas brechas que antes mencionaba y que las sigue poniendo, demostrando que, bueno, que las diferentes situaciones que viven las personas que experimentan, pues eso, un niño, por ejemplo, durante el confinamiento que viviese casi en una casa, casi sin ventanas o sin luz, digamos, solar, en pocos metros cuadrados, evidentemente su vida durante esas semanas, meses, era muy distinta a aquellos niños que podían tener eso, una vivienda pues mucho más luminosa, incluso con zonas verdes alrededor, el acceso a ese famoso kilómetro, si os acordáis, en su momento que podía la gente caminar, había personas que tenían parques cerca donde podrían disfrutar de la naturaleza
incluso en estos momentos difíciles, y sin embargo otras pues se las deseaban para encontrar alguna pequeña zona verde donde pudiesen pasear aprovechándose de esos momentos, ¿no?, que se habían permitido. Digo todo esto porque la COVID-19, que nos ha impactado tanto en nuestras vidas, no puede ser tampoco una excusa para abortar la hoja de ruta de la Agenda 2030. Tiene que ser precisamente una motivación más para hacernos reflexionar sobre el mundo en el que estamos y cómo podemos cambiarlo para la mejor vida de todos nosotros y nosotras. Y ya por último, ya para acabar, lo que quería comentar también es pues aclarar algunos conceptos que a veces hay personas, por lo que yo he visto en el tiempo que llevo al frente de la Dirección General, que no los tienen, digamos, demasiado claros. Yo tengo la seguridad de que todo lo que estéis hoy aquí los tenéis, pero sigue habiendo gente que sigue pensando que el papel que tiene en la Agenda 2030 pues es eso, es entregar un cheque o un donativo pues a algún tipo de entidad, ¿no?, a algún tipo de ONG, o que cree que la Agenda 2030 va de otros países, de colaborar con ellos, de cooperación al desarrollo, no va de nosotros, que al final es de lo que va la Agenda 2030, ¿no?, de nuestras vidas, de nuestra sociedad, de nuestro medio ambiente, de nuestra economía. Y que hay la manera, digamos, más sencilla de explicarlo es que la Agenda 2030 de lo que va es de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de las empresas, como ya escuché en más de una ocasión a personas del Club de Calidad, como Marino Zapatero y Gemma Caramés, no va de cómo gastas el dinero, sino de cómo lo ganas, en el caso de las empresas, como digo. Pero es que en el caso de las personas no va de hacer donativos, sino de cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de relacionarnos con el entorno, tanto social como económico o ambiental. En realidad, si hacemos una reflexión, todos podemos aportar nuestro granito de arena. Las empresas pueden buscar, pues eso, la eficiencia de la innovación. Las personas podemos intentar reducir el consumo de recursos que son recursos naturales, pero que no son renovables. Y es que necesitamos que todos aportemos ese granito de arena, o todos aquellos granitos de arena que podamos permitirnos aportar para intentar seguir avanzando más allá del 2030, porque la Agenda 2030, aunque tenga ese horizonte, evidentemente el esfuerzo de sostenibilidad social, medioambiental, económica, no va a terminar ahí. Habrá otra agenda, habrá otro plan, habrá otra estrategia que seguirá lanzando hacia el futuro aquellos objetivos que nos permitan desarrollarnos como sociedades justas, ¿no?, y consiguiendo garantizar la conservación de nuestro planeta. Y nada más, con esto ya quería despedirme y seguiré aquí conectado, escuchando al resto de ponentes y disponible si se me quiere hacer alguna pregunta al final, como indicaba el Club de Calidad, pero bueno, sencillamente agradeceros una vez más a todos vuestra participación hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por tu reflexión, por el apoyo a esta iniciativa. Si hay alguna pregunta que te trasladaremos al final del evento. Y sin más, vamos a dar la palabra a Verónica García, de Forética, una entidad de referencia a nivel nacional en sostenibilidad y responsabilidad social, que nos va a ilustrar cómo la Agenda 2030 debe ser una guía para la recuperación global. Verónica, cuando quieras. Muchas gracias, Gemma. Buenos días a todos y muchas gracias al Club de Calidad por contar con Forética en esta jornada y en otras acciones que viene haciendo, ¿no?, de sensibilización de la Agenda 2030 en Asturias. Mi presentación va a estar centrada en compartir con vosotros algunos de los principales hallazgos y titulares de este informe que publicábamos en septiembre de este año desde Forética. Este informe hace un balance de los 5 primeros años de la Agenda 2030 y me gustaría, en primer lugar, antes de pasar a esos titulares, en daros un poquito el contexto, ¿no?, de dónde partimos. No hay ninguna duda de que 2020 arrancaba como un año con mucha ambición en términos de sostenibilidad. Se hablaba ya de esa necesidad de resetear el capitalismo, de hablar en unos nuevos términos económicos donde se tuviera más en cuenta a las personas, al medio ambiente, pero también un momento de mucha concienciación, ¿no?, de mucha demanda social, de realmente responder a esos grandes retos
retos sociales, retos medioambientales que estaban impactando sin duda en nuestra forma de vida y en nuestros sistemas económicos. Y esa necesidad y esa demanda social pues venía muy marcada por la necesidad también de urgencia, ¿no? Una urgencia climática con grandes retos de ese cambio climático que está teniendo un fuerte impacto también en nuestro modelo económico y productivo. Y todos estos debates y todo este escenario se enmarcaba en lo que Naciones Unidas bautizó como esa década de la acción, ese periodo de 2020 a 2030, donde se demandaba una mayor necesidad de emprender acciones más ambiciosas, con objetivos más claros, para poder acelerar esos cambios y realmente poder alcanzar los objetivos en 2030. Y ante este escenario tan optimista para la sostenibilidad, llegó nuestro gran enemigo, ¿no? Esta pandemia que estamos sufriendo, que sin duda ha sido pues, un factor que ha truncado pues, muchos de esos objetivos y esas ambiciones y que ha supuesto pues, una crisis económica, sanitaria y social sin precedentes. Y ante este escenario de tanta incertidumbre tan complejo, con tantos problemas, ¿no? Como estamos viendo, nos encontramos en que el liderazgo empresarial va a ser clave, ¿no? Va a ser un elemento clave de esa recuperación inclusiva, va a ser un elemento también de resiliencia, de cómo nos adaptamos y cómo nos anticipamos a futuras crisis y futuros retos, pero también lo que estamos viendo desde este liderazgo empresarial es cómo la sostenibilidad se está posicionando como un elemento clave en ese escenario de recuperación y de dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos. Y esta importancia de la sostenibilidad no solo la vemos desde las empresas y desde ese liderazgo de las organizaciones, sino también desde la dimensión europea con ese Pacto Verde y esos planes y fondos de recuperación, pero también desde España, ¿no? Con esa estrategia de España Puede, donde vemos que muchas de las palancas que se han propuesto pues, van muy en línea de lograr un crecimiento más sostenible y más inclusivo. Y paso ya, después de esta breve introducción, a compartir con vosotros algunas ideas clave que recogemos en ese informe al que titulábamos la Agenda 2030 como guía para la recuperación global. En este documento analizábamos esos pilares y esas acciones que se pretenden llevar a cabo en esa denominada década de la acción, con una foto global de cómo la pandemia ha impactado en los distintos objetivos de desarrollo sostenible, con un análisis pormenorizado de sus metas, ¿no? Hemos analizado no solo el impacto en los objetivos, sino también en las metas concretas de cada objetivo, tanto a nivel global como a nivel España. Más allá de ese enfoque a nivel país y a nivel global, también hemos puesto atención a las empresas, ¿no? Cómo las empresas responden ante este escenario y qué oportunidades pueden generar los objetivos de desarrollo sostenible para esa recuperación. Uno de los datos que recopilamos en el informe es que más de un 29% de los ODS se habrían visto impactados muy negativamente por la crisis de COVID-19. En ese análisis que realizábamos por metas, hemos hecho una distinción, ¿no?, entre los ODS más impactados. Como ya comentaban anteriormente en sus ponencias, hemos visto cómo se han dado importantes retrocesos en el objetivo número 1 de fin de la pobreza. Por daros algún dato, vemos que la pobreza extrema ha aumentado debido a esta situación, un fenómeno que no ocurría desde hace 20 años. Desde 1998 a esta parte no se había dado un retroceso de esas características. También vemos un fuerte impacto por la situación económica, ¿no? Como ese parón de la economía pues, ha tenido un impacto muy negativo, sobre todo entre los trabajadores de la economía informal, ¿no?, que han quedado más desprotegidos y que han visto cómo de un día para otro pues, sus medios de vida se veían limitados. Y como consecuencia de todo esto nos encontramos ante nuevos retos, nuevas vulnerabilidades y grandes desigualdades. Me gustaría poner un poco el foco en ese objetivo número 10, un ODS que sin duda va a ser uno de los que más impacto negativo veamos. Ya lo comentaba antes José Antonio también, pero vemos que las tendencias antes de la pandemia ya eran bastante negativas en estos términos, ¿no? En los últimos años hemos visto un aumento de las desigualdades dentro de los países, pero también entre países. Y sin duda esta crisis nos ha servido pues, para ver un poco las vulnerabilidades del sistema, ¿no? Las grietas y sobre todo para tener que poner sobre la mesa qué nuevos retos y nuevas amenazas supone desde este ángulo.
En este sentido, hace unas semanas, desde el Clúster de Impacto Social de Forética, publicábamos este informe donde abordábamos exactamente esto, ¿no? Esa vinculación entre desigualdad, Agenda 2030 y crisis de COVID-19. Y desde un enfoque de 3 dimensiones, ¿no? Abordábamos la desigualdad desde los derechos humanos, desde la desigualdad territorial, ¿no? Ese debate entre lo urbano y lo rural, pero también desde la diversidad y la inclusión. Y por hacer una breve mención a esa esfera de los derechos humanos, lo que esta crisis también pone de relieve es que nuevos retos para los derechos humanos podrían verse profundizados y verse con mayores efectos negativos, ¿no? Ejemplo de ello es que, por ejemplo, como veis ahí, podría tener un efecto muy negativo sobre el trabajo infantil, ¿no? Ante esa reducción de rentas y esas mayores dificultades en los mercados de trabajo, podemos ver nuevas amenazas para los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Siguiendo con ese análisis pormenorizado de cada objetivo y cada meta, como os comentaba, aquí tenemos otros objetivos que también vemos que se han visto fuertemente impactados por la coyuntura actual, ¿no? Ejemplo de ello es el objetivo número 4, sin duda, ¿no? De educación de calidad. Como resultado del cierre de colegios, vemos como un 90% de los estudiantes a nivel global quedaron fuera del sistema educativo. Este problema es mucho más complejo, ¿no? Para aquellas familias y aquellos estudiantes que no cuenten con los medios necesarios para poder seguir con la formación de manera online, y esto pone también en relieve pues, esa brecha digital que no hay que irse a países del sur para conocerla, sino que en nuestro propio país pues sabemos que sucede, ¿no? Y también ejemplo de ello es todo el impacto en el ODS 11, ¿no? de ciudades y comunidades sostenibles, ya que vemos que la crisis ha impactado de manera más fuerte en entornos urbanos. Aquí recogemos también algunas conclusiones, ¿no? O algunos de los objetivos que tenemos que tener más en cuenta y en los que requieren una acción mucho más urgente ante este escenario. Lo que queremos compartir aquí es que la recuperación y la respuesta a esta coyuntura viene de la mano de esa necesidad de erradicar carencias, lo que veníamos hablando de las desigualdades, unas desigualdades crecientes y que podrían ser todavía mayores ante esta situación, pero también esa recuperación tiene que venir de la mano de una respuesta a los retos medioambientales. No podemos dar la espalda a esa problemática, a ese cambio climático, sino que la respuesta tiene que venir de la mano de medidas que ayuden a revertir la degradación medioambiental. Y todo esto con el objetivo de poder ofrecer esos servicios esenciales básicos y de calidad, que al fin y al cabo son los que ayudan a implementar de manera transversal todos estos objetivos que están más en riesgo y se han visto impactados en mayor medida. Como resultado de esto, otra de las conclusiones que compartimos en el informe es esta metáfora del castillo de naipes, ¿no? Porque si algo pone de relieve esta crisis es la interconexión que existe entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya, si algo nos marca la Agenda 2030 es esa visión y esa aproximación del desarrollo sostenible desde un enfoque holístico, ¿no? Todo está conectado y si una de las piezas falla, en este caso una de las cartas falla, pues ese castillo de naipes pierde su equilibrio y se derrumba. Y esto lo vemos también desde el enfoque de las empresas. Aquellas empresas que no supieron anticiparse o que han visto cómo uno de los elementos fallaba, en este caso la salud, ¿no? Evidentemente ese ODS 3 de salud y bienestar, pues ha tenido un impacto en toda la cadena y en todas sus operaciones. Esto nos lleva ahora a reflexionar sobre el estado en España, ¿no? Tras ese análisis más global de cuáles han sido los impactos, en el informe también nos enfocamos en ese análisis por metas del impacto de la pandemia en la Agenda 2030 en España. Además de ello, podéis encontrar en el informe pues, un diagnóstico, ¿no? Y un análisis de cómo es el estado de los ODS en nuestro país. Ya los datos no eran muy positivos antes de la pandemia, los indicadores nos marcaban que no estábamos en buen camino para alcanzar los 17 objetivos en 2030 y todos estos retos, por supuesto, pues, se han hecho más profundos debido a la situación actual. Si vamos ahora a ese análisis por metas que os comentaba, vemos y veréis ahí que recogemos algunos datos de fuentes oficiales de cómo la situación actual ha impactado, por ejemplo, en el objetivo número 1 de pobreza, ¿no?
y ya existen estimaciones de en qué medida podría aumentar la pobreza extrema y la pobreza infantil si no se toman medidas adecuadas. También abordamos todo el tema de los nuevos pobres, ¿no? Esas colas del hambre que deja esta crisis, sobre todo en las grandes ciudades, pero también hablamos de la educación, ¿no? Los retos que ya presentaba y presenta el país en términos de, de habilidades tecnológicas, de abandono escolar y cómo cada uno de esos elementos afecta a las distintas metas de ese objetivo número 4. Pero también hablamos de la brecha digital, sobre todo muy predominante, ¿no? Entre el mundo rural y el mundo urbano, y también, por supuesto, el mundo del trabajo, que unos retos que ya veíamos viendo desde hace mucho tiempo y que con esta situación son todavía mucho más profundos. Estos son solo algunos de los ejemplos que recogemos en el informe. En el documento podéis encontrar este análisis por cada uno de los 17 objetivos y es interesante porque nos permite realmente tener los datos concretos de dónde estamos y cuáles son los retos futuros a los que nos podemos enfrentar. También recogemos en el informe la visión empresarial, ¿no? Que al fin y al cabo pues, es nuestra especialidad desde Forética, y lo que es interesante ver aquí es cómo el enfoque ESG de la sostenibilidad, ¿no? De ambiental, social y de buen gobierno se ha visto reforzado con esta crisis, en el sentido de que partiendo de ese enfoque ESG de la sostenibilidad nos permite también conocer las vulnerabilidades que enfrenta la empresa y hacer un análisis de riesgos. A partir de ese análisis de riesgos nos vamos a poder anticipar, ¿no? Desde un enfoque más preventivo a futuras crisis similares, ¿no? Esos posibles choques ESG, ¿no? Esos choques, shocks no financieros que llamamos, y que a través de la Agenda 2030 y de esa visión más proactiva, ¿no? y un enfoque más preventivo, pues podemos utilizar la Agenda 2030 para estudiar ese escenario y conocer nuestros riesgos como empresa. Pero más allá del análisis de riesgo, también vemos aquí una oportunidad de competitividad, en el sentido de que conocer esos riesgos y esas oportunidades de la Agenda 2030 puede ser una herramienta de continuidad para el negocio. Más allá de ese valor, de ese nuevo valor del ESG ante este escenario, también analizamos cuatro palancas o nuevas realidades, ¿no? Para el sector empresarial ante esta situación. En primer lugar, hablamos de que solo el más fuerte sobrevive, en el sentido de que vemos cómo las empresas de menor tamaño se han visto más afectadas, se han visto más vulnerables ante esta situación, y como resultado, pues aquellas empresas más preparadas o con una mejor integración de los aspectos ESG van a poder sobrevivir, ¿no? También analizamos y destacamos en el informe cómo la sostenibilidad se convierte en un factor de supervivencia. Si algo muestra esta crisis es esa interconexión entre los ODS, esa visión holística del desarrollo sostenible, y lo que vemos aquí es que la sostenibilidad se convierte en un incentivo, pero también un factor de supervivencia para las empresas. Un tercer elemento que identificamos es el de la recuperación verde. Aquí nos hacemos eco, ¿no? de toda esa transición ecológica que también mencionaba Gabriela al principio de la sesión. Estamos viendo tendencias de que la recuperación va por esa senda, ¿no? De una recuperación verde, una recuperación digital que sea más sostenible, que sea más inclusiva y en línea con las políticas europeas, como es el caso del Pacto Verde Europeo, pero también con las propuestas que se están llevando a cabo en España en el marco de esa recuperación. Como oportunidades de esa transición ecológica, pues ya se habla mucho de la generación de nuevos empleos, ¿no? Los empleos verdes, pero también nuevas oportunidades de negocio. Y por último, el cuarto elemento, cuarta realidad que planteamos en el informe es esa obsolescencia contraprogramada. ¿Y a qué nos referimos aquí? Bueno, pues lo que veíamos antes de la crisis es que muchos sectores empresariales dejaban de tener cierta cabida, ¿no? En el mercado por una serie de megatendencias, ya sea el cambio climático, ya sea la digitalización, ¿no? Si no nos adaptamos a esas nuevas tendencias, es difícil encajar, ¿no? Y a través de esta crisis, sin duda supone un impulso, ¿no? Como un disruptor para avanzar en ese cambio que ya era necesario antes de la pandemia. Y para ir concluyendo, quería compartir con vosotros como idea de cómo la Agenda 2030 puede ser esa hoja de ruta para la transformación. Lo que vemos es que los ODS se posicionan pues, como una oportunidad de alinearse con esos grandes retos sociales y medioambientales, también como una herramienta de gestión de riesgos, como os comentaba anteriormente, a partir de la cual pues, vamos a poder identificar esos posibles shocks futuros
y anticiparnos a futuras crisis. Pero además de eso, lo que nos va a permitir alinearnos y utilizar la Agenda 2030 como esa hoja de recuperación es avanzar a esa recuperación más transformadora, una recuperación que reduce los riesgos, pero que a la vez aumenta esa resiliencia ante futuras crisis y, sobre todo, pues que ponga a las personas en el centro de esa recuperación, ¿no? Aquí ese lema de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, pues cobra más sentido que nunca. Y unido a esa idea de poner a las personas en el centro, también hay que tener en cuenta que se debe hacer siempre protegiendo al planeta y protegiendo al medio ambiente, ¿no? Y aquí os dejo todos los informes que venimos publicando desde 2016, por si resultan de vuestro interés. Y esto sería todo por mi parte, así que cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Verónica. Muchas gracias por tu exposición. ¿Hay alguna pregunta? Hay una en concreto que te trasladaremos al final de la jornada. Y finalizamos la última intervención de hoy con la Red Española del Pacto Mundial, la entidad de referencia a nivel nacional que tiene el mandato de Naciones Unidas de difundir en España los 10 principios del Pacto Mundial y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos acompaña Javier Molero. Hola, buenos días. Buenos días. Así que nada, cuando quieras te damos la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Gemma. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Asturias y al Club de Calidad que han contado con nosotros, con el Pacto Mundial, para estar presentes hoy aquí en esta jornada y, por supuesto, ratificar nuestro apoyo a cualquier acción que se haga en Asturias para avanzar y para seguir implementando la Agenda 2030. Yo hoy, voy a dar una pequeña presentación más enfocada en la década de acción, que ya ha sido nombrada, y en el liderazgo empresarial relacionado con el impulso a la Agenda 2030. Simplemente para empezar, entiendo que todos y todas los que estamos hoy aquí sabemos perfectamente qué es la Agenda 2030, pero nunca viene de más recordar algunos datos importantes y relevantes, ¿no? Se aprobó hace ya 5 años, el 25 de septiembre de 2015. Como ya sabéis, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que aterrizan muchísimo más la agenda global. Es una guía de contribución al desarrollo sostenible por parte de todos los países del mundo, pero no solamente se queda en los países o en la administración pública, sino que va más allá y por primera vez Naciones Unidas da o dota de un rol protagonista tanto a la sociedad civil como al sector empresarial, ¿cierto? y a otros agentes como pueden ser el mundo académico. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como también ya sabéis todos y todas, abarcan las 3 esferas de la sostenibilidad, la económica, la ambiental y la social. Y tenemos objetivos que van desde la mejora, ¿no?, o el impulso del trabajo decente y el crecimiento económico, como pueden ser el objetivo 8, con un carácter un poco más social o económico, a objetivos como pueden ser la lucha contra el cambio climático en el objetivo 13. Digamos que lo que se trata al final es de construir un planeta más sostenible, un planeta mejor y, por lo tanto, una sociedad más inclusiva. Desde el Pacto Mundial, nuestro papel o nuestro rol es impulsar que las empresas contribuyan a la Agenda 2030 e implementen procesos para así hacerlo de forma eficiente. ¿Cuáles son los cuatro ámbitos que impulsamos o que recomendamos a las empresas y al resto de organizaciones que lleven a cabo para implementar la Agenda 2030 de una forma correcta? En primer lugar, alinear la estrategia de la compañía con los objetivos de desarrollo sostenible en toda la cadena de valor, es decir, en todos los productos, servicios y actividades que realice la organización. Por otro lado, también realizar proyectos de acción social o filantropía alineados con la Agenda 2030. Evidentemente, no debemos quedarnos aquí, esto es solamente uno de los muchos ámbitos donde una empresa puede contribuir al marco de Naciones Unidas. También innovando en productos y servicios que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez vemos como más se desarrollan productos y servicios, ¿no?, que además tienen un componente o un impacto positivo en términos sociales o ambientales. Incluso también ahora está muy en auge ámbitos como pueden ser los productos saludables, que también podrían tener impactos positivos en objetivos como pueden ser el 3 de salud y bienestar. Pues esto es también un ámbito que pueden potenciar muchísimo las organizaciones. Y por último, invertir en oportunidades de negocio alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Desde las energías renovables hasta la movilidad sostenible, pasando por los negocios inclusivos y muchísimos ámbitos de negocio que están relacionados con la sostenibilidad y que cada vez más están también encima de las estrategias corporativas.
En el Pacto Mundial, bueno, para quien no nos conozca aún, somos la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del planeta y contamos con el mandato de Naciones Unidas para implementar los objetivos de desarrollo sostenible en el sector privado. Actualmente somos más de 15.000 organizaciones en todo el mundo y la red española es es la primera red ahora mismo en número de empresas adheridas, con más de 1.600 organizaciones pues que nos acompañan, ¿no? y que están en la red española del Pacto Mundial. Nuestra misión son dos principalmente: que las empresas hagan negocios responsables, alineando sus estrategias corporativas con los 10 principios del Pacto Mundial, 10 principios que lo que impulsan son unas actuaciones responsables de las organizaciones en materia climática, en materia de derechos humanos, normas laborales y anticorrupción, y por supuesto, desde el año 2015, nuestra labor también es impulsar que las empresas contribuyan de forma fehaciente y efectiva a los objetivos de desarrollo sostenible. Como bien ha comentado antes Verónica de Forética, nos encontramos en lo que Naciones Unidas ha llamado la década de acción. Una década, 10 años que tenemos por delante para los que tiene de vigencia la Agenda 2030, ¿no? Estos últimos 10 años. Y lo que hace Naciones Unidas y lo que llama Naciones Unidas es a todos los actores del planeta a activar cuanto antes una mayor movilización y a activar cuanto antes una mayor ambición y acción. Estos son los 3 ámbitos a los que llama Naciones Unidas en esta década de acción a todos los actores del planeta, no solamente, como ya he comentado, tanto a la administración pública o a los estados, sino también sociedad civil, mundo académico, sector empresarial. Por un lado, una mayor movilización. Toda la sociedad debe conocer qué es la Agenda 2030, debe tomar conciencia de en qué consiste este marco de Naciones Unidas y además deben crear fuerzas de cambio para realmente provocar transformaciones. También tenemos que involucrar a todos los actores. De nada sirve que las administraciones públicas hagan su parte si luego, por ejemplo, el sector empresarial no lo hace o viceversa. De nada sirve que las empresas implementen los objetivos de desarrollo sostenible si no hay un impulso por parte de la administración local. Aquí todos los actores juegan un rol muy importante y no se nos debe pasar que cada uno de ellos debe jugar acciones concretas para movilizar y para activar la acción en la agenda. También llama a Naciones Unidas al aumento de la ambición. En estos 5 primeros años de vigencia de la Agenda 2030, hemos visto desde el Pacto Mundial que hay mucho compromiso por parte de todos los actores, pero aún falta activar acciones más concretas, acciones que realmente provoquen cambios y transformaciones que impacten positivamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, elevar el nivel de ambición, establecer compromisos y medidas cuantificables y medibles con límite en el tiempo, y también, por ejemplo, aumentar el ámbito de la cooperación internacional pueden ser cuestiones muy importantes para activar este segundo ámbito de la llamada década de acción. Y por otro lado, y no menos importante, Naciones Unidas también llama a implementar y a buscar soluciones innovadoras, soluciones que hagan repensar lo que ya está pensado y, por lo tanto, que de alguna forma se establezcan nuevas medidas que propongan nuevas soluciones a retos que hasta ahora pues no se han solucionado, ¿no? Esto se puede traducir en acuerdos globales entre gobiernos y empresas, alianzas multiactor, alianzas público-privadas, iniciativas sectoriales por parte de un grupo de organizaciones, nuevas tecnologías relacionadas con incluso tecnologías disruptivas como puede ser el blockchain, el big data. En definitiva, buscar soluciones para aquellos retos que todavía no se sabe o no sabemos cómo abordar. Si lo trasladamos al ámbito más empresarial o más desde el punto de vista de una organización individual, ¿cómo pueden cada una de las organizaciones impulsar o activar estos 3 ámbitos? Por un lado, movilización, que es lo que necesitamos desde el punto de vista empresarial. Involucrar a todas las empresas fomentando medidas individuales y colectivas, locales y globales, desde las grandes multinacionales hasta las pequeñas y medianas empresas, autónomos, empresas públicas, empresas de economía social. Todo el tejido empresarial ha de poner su granito de arena para contribuir a la Agenda 2030. ¿De acuerdo? Cada una de las organizaciones a nivel individual lo que debe hacer es conocer y tomar conciencia de la importancia de la Agenda 2030 y también contribuir a extender el mensaje en 2 direcciones. Por un lado, de cara a la sociedad, a través de mensajes de comunicación o de marketing que puedan impactar y que puedan hacer llegar la agenda al conjunto de la sociedad, en este caso a la sociedad asturiana y por supuesto también a la sociedad española. Y por otro lado, de manera interna, extendiendo el compromiso de la Agenda 2030 en toda su cadena de valor, sensibilizando a empleados y empleadas, sensibilizando a consumidores y a clientes, sensibilizando a proveedores, a socios comerciales, es decir, que cada una de las organizaciones tiene un papel fundamental también
para activar esta movilización a la que llaman Naciones Unidas. También el aumento de la ambición. Cada una de las organizaciones puede empezar ya a aumentar su nivel de ambición y no quedarse solamente en el compromiso empresarial. ¿Cómo? Estableciendo compromisos y medidas claras, concretas y medibles que impacten a gran escala los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pongo algunos de los ejemplos que están pasando últimamente en el sector empresarial. Muchas organizaciones ya se están comprometiendo, por ejemplo, a ser neutras en carbono, ¿no? Como un gran compromiso en materia de lucha contra el cambio climático. Ser neutras en carbono en el año 2030, 2040, 2050. Esto es un compromiso muy importante por parte de las organizaciones, que además se puede derivar al conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas organizaciones ya están estableciendo estos compromisos cuantificables y medibles que de alguna forma hacen ver cómo las compañías están tomando esto cada vez más en serio. Y bueno, como ya he comentado, estos compromisos pueden estar alineados con el conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cambio climático, igualdad de género, lucha contra la desigualdad, etcétera, etcétera. Y por último, soluciones innovadoras. ¿Cómo puede una organización plantear ideas y soluciones innovadoras que generen cambios y transformaciones en la Agenda 2030? Pues como ya he comentado, iniciativas sectoriales, y en sectores como el textil, como el agroalimentario, como el de construcción, como el financiero, pueden unirse para desarrollar hojas de ruta concretas que permitan avanzar al conjunto del sector en la contribución de la Agenda 2030, desarrollando nuevas tecnologías, nuevos productos y servicios, también fomentando las estrategias de finanzas sostenibles, todo lo que está relacionado, ¿no?, con la inversión bajo criterios ASG, y por supuesto también fomentando alianzas entre las organizaciones y otros actores que permitan escalar la acción e ir un paso más allá de lo que ya se está haciendo a día de hoy. Y además de estos tres ámbitos que Naciones Unidas ha identificado en la llamada década de acción, movilización, aumento de la ambición y soluciones innovadoras, evidentemente, y como ya se ha comentado también en esta jornada, la crisis del coronavirus, de la COVID-19, ha provocado pues, la necesidad de impulsar también un ámbito adicional. Por lo tanto, Naciones Unidas, al comienzo de esta crisis, identificó otro ámbito, además de estos tres que ya he comentado, el llamado Build Back Better, o la necesidad de reconstruir mejor. ¿Qué significa esto? Significa que los procesos de recuperación o reconstrucción que se están dando a lo largo de todo el planeta, y más a nivel España, en el ámbito de la Unión Europea y a nivel nacional, todos estos procesos de recuperación o planes de reconstrucción han de integrar la Agenda 2030 y la sostenibilidad como un eje central para hacer que no volvamos al estadio anterior, sino ir a un estadio mucho más, un estadio mejor, más inclusivo, más resiliente y más sostenible, que permita que estas crisis, si nos impactan a medio o largo plazo u otras crisis similares como puedan ser las del cambio climático, pues que nos encuentre a todos los actores del planeta mucho más preparados para hacerles frente. Por lo tanto, el llamado Build Back Better, una necesidad de reconstruir mejor, pone el acento en que la Agenda 2030 ha de ser un valor fundamental y un eje central en estos planes de recuperación o de reconstrucción, ¿de acuerdo? Como vía para garantizar un planeta más sostenible, más inclusivo y más resiliente. No solamente desde el ámbito de las Naciones Unidas, sino también desde el ámbito puramente empresarial, como puede ser el Foro Económico Mundial, se están dando este tipo de mensajes y digamos que el Build Back Better o la necesidad de reconstruir mejor es ya un ámbito muy, muy tenido en cuenta por todos los actores del planeta. Antes de pasar al ámbito del liderazgo empresarial, sí que me gustaría dar unas pinceladas también sobre algunas oportunidades de negocio que pueden tener las organizaciones en la Agenda 2030. Oportunidades además muy concretas y relacionados con ámbitos determinados. En la línea de lo que estaba comentando, del llamado Build Back Better, por supuesto va a haber oportunidades desde un punto de vista más puramente económico para las organizaciones. Como ya sabéis todos y todas, el Consejo Europeo ha avanzado en el proceso de reconstrucción para la economía europea, ha valorado este proceso en 1,5 billones de euros y lo que pretende con ello es hacer una Europa más verde, más digital y más resiliente. España ya presentó hace unas semanas su plan de recuperación, transformación y resiliencia, que está dotado, digamos, con una cantidad de 750.000 millones de euros para hacer frente, ¿no?, a la crisis derivada de la COVID-19. Pero, como ya he comentado, la idea es que la Agenda 2030 está muy presente en este proceso de reconstrucción. Además, así lo está, por lo que hemos podido ver del plan de recuperación. Y esto también puede servir para acelerar y activar medidas en las 169 metas de la Agenda 2030 que de otra manera, en una situación de normalidad, pues quizá hubieran sido más difíciles de impulsar. Ámbitos como la transición ecológica, como las energías renovables, como los negocios inclusivos, pueden ponerse ahora encima de la mesa y probablemente se puedan acelerar más de lo que lo estábamos haciendo antes de esta crisis. Y en gran parte gracias a
a esta asignación económica. Por otro lado, la Agencia Internacional de la Energía nos da un dato que también nos permite ver que van a surgir oportunidades de esta desgracia, ¿no?, de esta crisis que hemos vivido. Ha elaborado un plan de recuperación sostenible para el periodo 2021-2023 con el foco en el impulso de las energías renovables y en el transporte limpio. Y este plan establece que, de llevarse a cabo, el Producto Interior Bruto Mundial podría aumentar en un 3,5% y se salvarían o crearían hasta 9 millones de empleos hasta 2023. Esto nos quiere decir que si impulsamos las energías renovables y el transporte limpio, podemos hacer crecer la economía y podemos también generar empleo. Por supuesto, cualquier organización que implemente la Agenda 2030 también va a haber más oportunidades porque va a poder acceder a mayores mercados o a nuevos mercados que hasta ahora pues no tenía por qué haber tenido en cuenta, ¿no? Mercados, como vemos aquí, he puesto 3 ejemplos, como el de las energías renovables. Las energías renovables y el mercado de las energías renovables tiene un potencial de crecimiento actual de hasta 6 billones de dólares solamente en energía eólica y solar hasta el año 2040. Por lo tanto, nos hacemos una idea del potencial que puede tener para las organizaciones que decidan invertir, por ejemplo, en esta temática. Por otro lado, relacionado con el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, se estima que más de la mitad de las ventas de automóviles nuevos y un tercio de la flota mundial sean eléctricos en 2040. Por lo tanto, el sector del automóvil también tiene incentivos bastante evidentes para acelerar y activar, en este caso, la construcción y el diseño y el desarrollo de automóviles eléctricos. Y por otro lado, una cuestión que afecta a todos los sectores empresariales en su conjunto, la lucha contra el cambio climático. Se estima que el cumplimiento del Acuerdo de París puede crear hasta 24 millones de empleos en el mundo hasta el año 2030. Es decir, que la inversión en la lucha contra el cambio climático, en la transición ecológica, en la eficiencia energética o las energías renovables, puede también generar empleo tanto a nivel nacional como a nivel europeo como a nivel mundial. Por lo tanto, el acceso a nuevos mercados es una cuestión muy relevante que todas las organizaciones y empresas han de tener en cuenta. Pero no nos quedamos aquí. Implementar la Agenda 2030 en cualquier organización también puede dar lugar a tener mayores oportunidades con el sector público. ¿Por qué? Bueno, vemos como muchos gobiernos y administraciones públicas ya están implementando estrategias en materia de la Agenda 2030. Hemos visto de una forma muy clara cómo el Gobierno de Asturias está en este proceso, ¿no?, para situar a la Agenda 2030 como un eje central, ¿no?, de las políticas también del Principado. Y hay una cuestión muy importante y que las empresas suelen tener muy en cuenta, que es la adquisición de contratos públicos por parte de la administración pública. En España tenemos una ley de contratos del sector público que ya incluye aspectos ambientales o sociales como criterios tanto para adjudicar contratos como para desempatar entre dos organizaciones, ¿no?, que hayan quedado empatadas en la adjudicación de ese contrato. Criterios que pueden estar relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contar con un plan de igualdad en materia de igualdad entre hombres y mujeres o, por ejemplo, contar con un porcentaje específico de personas con discapacidad en la plantilla de la organización. Estas cuestiones ya se tienen en cuenta actualmente, según esta ley de 2017, para adjudicar y desempatar entre contratos, en este caso para las organizaciones. Por lo tanto, también es importante considerarlo. Por otro lado, las empresas que implementen la Agenda 2030 también se van a adaptar y adelantar a todas las políticas y normativas que ya están pasando y que van a pasar en los próximos meses y años en materia de sostenibilidad. Por un lado, los planes de recuperación a nivel nacional y la Unión Europea. Aquellas empresas que ya estén implementando la Agenda 2030 van a estar más preparadas para introducirse en estos nuevos segmentos de mercado, que ya hemos visto algunos de ellos. Por otro lado, el Plan Verde Europeo de la Unión Europea y los procesos de taxonomía que están ocurriendo también a nivel europeo. Las empresas que ya estén implementando la Agenda 2030 van a estar mucho más preparadas para hacer frente a estos dos marcos. Por supuesto, la Ley de Información No Financiera y Diversidad y la futura actualización, que probablemente ocurra, si no en 2021, a muy corto o medio plazo. Muchas empresas ya están obligadas, ¿no?, desde hace un par de años a desarrollar estas memorias de información no financiera y además a partir de 2021 también afectará a todas las empresas que tengan más de 250 empleados y empleadas. Por lo tanto, también es muy importante considerar esta cuestión. Y luego leyes que todavía no han pasado, pero que también van a ocurrir a corto plazo a nivel nacional. Todas las políticas palanca que se deriven de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, como bien ha comentado antes Gabriel, pues evidentemente la empresa que implemente la Agenda 2030 desde ya pues estará mucho más preparada también para hacer frente a todas estas políticas y normativas. Una de las más importantes, evidentemente, será la futura Ley de Cambio Climático
y transición energética. Y otras dos pinceladas de oportunidades que pueden tener también las organizaciones si implementan y contribuyen a la Agenda 2030. Por un lado, satisfacer a consumidores responsables. El consumo responsable es una dimensión cada vez más en alza y cada vez más los clientes y los consumidores tenemos más en cuenta no solamente el criterio económico, sino también el social y ambiental a la hora de adquirir productos y servicios. Según un estudio de Nielsen, una consultora global muy relevante a nivel internacional, a más de 30.000 personas en 60 países, se estima que el 66% de los clientes están dispuestos a pagar más dinero por productos y servicios ofrecidos por empresas sostenibles. Y un 73%, este porcentaje sube del 66 al 73, en el caso de la generación millennial, estas generaciones más jóvenes, ¿no? Vemos, por lo tanto, cómo los consumidores cada vez más consideran no solamente la dimensión económica, sino además que también las empresas se comporten de una forma responsable y que los productos y servicios y su diseño y fabricación también sean hechas de una manera responsable. Y por último, la atracción de inversores responsables. El ámbito de las finanzas sostenibles es un ámbito también cada vez más en auge. El mercado global actual de inversión sostenible tiene un valor de más de 30 billones de dólares y según la previsión del Banco de América podría llegar a los 50 billones en el año 2030. Para que os hagáis una idea, en España actualmente la cifra se sitúa en torno a los 210.644 millones de euros, según cifras de SpainSeed. Por lo tanto, vemos cómo la cifra de negocio y lo que está moviendo las finanzas sostenibles y sobre todo el ámbito de la inversión sostenible es algo que cada vez va a más. Y todas las empresas, independientemente de su sector, no solamente las empresas financieras, sino también muchas empresas como pueden ser las energéticas, pueden ya desarrollar y delimitar su estrategia en materia de finanzas sostenibles. Y además cada vez lo estamos viendo mucho más. Además, para que os hagáis una idea, el ámbito de las finanzas sostenibles no ha sido especialmente perjudicado, sorprendentemente, por la crisis del coronavirus. Vemos aquí como dato interesante que las inversiones alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible han aumentado en 8.000 millones de dólares, de 8.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares en el Fondo Común de Jubilación de Nueva York, uno de los fondos de jubilación más importantes del mundo, desde lo que llevamos de año hasta ahora en 2020, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cierto modo, los inversores también como consecuencia de esta crisis, han observado que ámbitos como pueden ser la salud, la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género, son mucho más importantes o tienen mucha más relevancia de la que le estaban dando hasta hace muy poco tiempo. Estas son simplemente algunas oportunidades de negocio, ¿de acuerdo?, que cualquier organización puede ver o puede obtener si decide contribuir a la Agenda 2030 e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus productos, actividades y servicios. Pero, ¿cómo una organización empieza ya a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de su organización? ¿Cómo una organización asume el liderazgo empresarial en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo una organización pasa de la teoría a la acción? Bueno, desde el Pacto Mundial lo tenemos claro, llevamos predicando sobre el marco del SDG Compass desde hace ya más de 5 años y además es el marco que normalmente siguen las empresas para contribuir y para implementar paso a paso los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus organizaciones. Son estos 5 pasos. El primer paso, entender los ODS. Ahora vamos a ir por cada uno de ellos un pelín más en profundidad, pero el primer paso es entender qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo paso sería definir prioridades. El tercer paso sería establecer objetivos. El cuarto, integrar en la organización todas las dimensiones relacionadas con la Agenda 2030. Y por último, las organizaciones no deben olvidarse jamás de reportar y comunicar sus progresos en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿En qué consiste el primer paso? ¿Cuál es el primer punto o la primera cuestión que debe abordar una empresa o una organización, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser efectivamente el sector empresarial, sino que puede ser cualquier tipo de organización e incluso una ONG para impulsar y activar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues en primer lugar, conocer el marco de la Agenda 2030. Conocer bien y efectivamente qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué implican los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a qué retos busca dar solución y cuáles son también las 169 metas que aterrizan mucho más los retos y los objetivos de la Agenda 2030. Por otro lado, la empresa o la organización debe comprometerse públicamente con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso general e inicial, ¿de acuerdo? Un compromiso simplemente para que los grupos de interés y la sociedad conozca que la empresa conoce la Agenda 2030 y que va a hacer todo lo posible por contribuir a la mejora en este caso, de la sociedad y del planeta.
Es muy importante, y lo hemos visto mucho en el Pacto Mundial, el compromiso de la alta dirección y del CEO. Si en el compromiso del CEO de la alta dirección cuesta muchísimo más desescalar, digamos, la Agenda 2030 de los procesos de alta dirección al resto de la organización y al resto de departamentos y áreas. Por lo tanto, un primer paso que recomendamos siempre es que en este caso el director o directora o la persona que se encargue de la organización de ámbitos más relacionados con la sostenibilidad y que entienda mejor qué es la Agenda 2030, intente convencer en primer lugar al CEO o a la alta dirección de que esto es importante, por qué es importante y además de que existen oportunidades de negocio asociadas también a la construcción de un planeta más sostenible. Y por último, un paso también muy importante es empezar a hacer acciones de sensibilización, acciones que permitan que la empresa difunda el mensaje de la Agenda 2030 tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera. El segundo paso, muy importante, es definir prioridades dentro de la organización. Es poco realista pensar que cualquier organización puede contribuir de una forma muy efectiva a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, lo que te comentamos desde el Pacto Mundial es que las organizaciones sean realistas, hagan un análisis concreto y establezcan aquellos 4 o 5 objetivos de desarrollo sostenible donde pueden tener un impacto mucho más fehaciente y mucho más eficiente, para que así centren los esfuerzos en estos objetivos de desarrollo sostenible concretos. Evidentemente, habrá cuestiones como el sector de la organización o las áreas donde opere que tendrán mucho que ver en aquellos objetivos, ¿no?, que la organización seleccione como prioritarios. En el caso, por ejemplo, de una empresa del sector energético, pues objetivos como el 7, de energía asequible y de energía asequible, será muy importante y deberá ser uno de los objetivos que tengan que tener en cuenta, ¿no?, para iniciar todo el proceso de eficiencia energética, de transformación bajo criterios de renovables, etc. Otros sectores, como pueden ser el sector textil, deberán tener en cuenta objetivos como el objetivo 12 de producción y consumo responsable, debido a sus cadenas de valor extensas y a todos los impactos positivos y negativos que puedan tener pues a lo largo de sus proveedores, ¿no? Dependen del sector, por lo tanto, habrá objetivos que serán mucho más concretos para cada una de las organizaciones. Y también dónde operan las organizaciones. No es lo mismo operar exclusivamente en España, donde los riesgos y las prioridades en materia de Agenda 2030 son unas, que operar o tener proveedores, en este caso, en países asiáticos, latinoamericanos o africanos, donde habrá problemáticas diferenciadas, ¿no? Objetivos, por ejemplo, como el 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, deberán ser más considerados por aquellas organizaciones que operen no solamente en España, sino también en países, por ejemplo, con legislaciones más débiles. Por lo tanto, las empresas deberán identificar en toda su cadena de valor sus impactos positivos y sus impactos negativos en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí he puesto simplemente un ejemplo para que veáis algunos impactos positivos y negativos que puede tener una organización en relación, en este caso, al objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Una organización puede identificar que está cumpliendo, por ejemplo, su normativa en materia de salud y seguridad, que está cumpliendo, por ejemplo, su normativa en materia de calidad, etc. También que garantiza salarios adecuados para todos sus empleados y empleadas, pero por el contrario puede identificar en este análisis que no cuenta con medidas para la conciliación familiar, que cuenta con proveedores en países en riesgos con derechos humanos y que puede haber casos incluso en un caso más extremo, ¿no?, de trabajo forzoso o incluso trabajo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que la idea es que con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, las empresas lleven a cabo este proceso, ¿no?, identificar dónde está impactando positivamente, dónde está impactando negativamente, qué oportunidades de negocio les puede asociar, digamos, el impacto positivo o la mitigación de los impactos negativos y empezar así su camino también en materia de Agenda 2030. El tercer paso muy importante es que después de identificar las prioridades y los impactos positivos y negativos, y una cosa que estamos potenciando muchísimo desde el Pacto Mundial es el establecimiento, como ya he comentado antes, de compromisos cuantificables y con límites en el tiempo. Compromisos ambiciosos, compromisos que permitan ver hacer a los grupos de interés que la organización se está tomando muy en serio el camino de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí veis una serie de ejemplos que además muchas organizaciones ya están llevando o han implementado o han incluso fijado compromisos muy similares. Serían compromisos, por ejemplo, en materia de igualdad de género, sobre alcanzar un tanto por ciento elevado de mujeres en la plantilla en un año determinado, alcanzar un tanto por ciento de mujeres en los puestos de dirección en un año determinado. Más relacionados con otros ámbitos, como puede ser el ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, alcanzar el 100% de operaciones de la empresa evaluadas en derechos humanos en 2022. Son simplemente ejemplos, ¿de acuerdo? En cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible se pueden plantear muchísimos objetivos. No hay un marco cerrado, cada organización tiene que hacer este análisis y ver realmente qué tipo de compromisos y de objetivos se puede plantear
y, por supuesto, muy importante, una vez que lo hagan, han de comunicarlo para generar que otras organizaciones se inspiren también y hagan un poco lo mismo, generar un poco una cadena de transformación y una cadena de asimilación. Y, por otro lado, también para que los grupos de interés sepan que la organización se está tomando el proceso de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de una forma muy seria. Además de los compromisos, estos deben ir aparejados de indicadores, ¿de acuerdo? Es muy importante medir el progreso. Y desde el Pacto Mundial, ahora mismo estamos en un proceso complejo, ¿no? Estamos intentando ver también de qué forma, con otros actores, podemos establecer una serie de indicadores mucho más fehacientes de contribución de las empresas a la Agenda 2030. Sabéis que hay muchos marcos, como puede ser GRI y otros, que ya están un poco en esta labor, ¿no? Pero ahora mismo, en estos 5 primeros años, lo que hemos hecho es desarrollar una batería de indicadores que están muy relacionados con otros indicadores ya existentes. Dentro de la página web del SDG Compass hay cientos y cientos de indicadores que cada organización puede identificar, ver y seleccionar aquellos que mejor les encaje, para también ir midiendo de qué forma está contribuyendo a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y también, por supuesto, aparejarlos a algunos de estos compromisos que se pueda fijar cada una de las organizaciones. Llegamos al punto 4, que es muy importante, ¿de acuerdo? El punto 4 es integrar en el ADN de la organización todos los procesos relacionados con la sostenibilidad, llevar la Agenda 2030 a todas las áreas y departamentos de la organización. Para ello, ¿qué es lo más importante? Bueno, he fijado aquí 4 puntos, pero realmente hay muchísimos más. No solamente sensibilizar, como hemos mencionado en el paso número 1, sino ir más allá, formar, establecer formación concreta y específica en el conjunto de la Agenda 2030, pero también en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a empleados y empleadas, pero luego dar más pasos, consumidores, clientes, proveedores, ir cada año un poquito más allá en la formación para que cada vez más personas conozcan qué es la Agenda 2030 y qué pretende este marco, ¿no?, de Naciones Unidas. También, como ya hemos comentado, innovar en productos y servicios, desarrollar nuevos productos y servicios que den soluciones a retos de la Agenda 2030, reorientar productos y servicios para que no tengan impactos negativos en materia ambiental y social, etcétera, etcétera. Trazar alianzas con otros actores, como ya hemos comentado anteriormente, muy relevante y muy relacionado con el objetivo 17. Y, por supuesto, una cuestión muy relevante, al final es el objetivo final de este paso 4, que es alcanzar un liderazgo colectivo en el conjunto de la organización. De nada sirve que el Departamento de Sostenibilidad o la alta dirección estén concienciados en materia de Agenda 2030 e implementen procesos si el resto de departamentos de la organización o áreas, como pueden ser recursos humanos, marketing, compras, operaciones, el departamento financiero, no conocen la Agenda 2030 y no impulsan acciones en su día a día para contribuir a la misma. Por lo tanto, es muy importante que todos los departamentos conozcan la Agenda 2030 y conozcan cómo a través de sus actividades diarias pueden también activar acciones de transformación. Y por último, el paso 5 es reportar y comunicar todo lo que la organización hace. De nada sirve por parte de una organización hacer las cosas si luego no se comunica, porque ya he comentado que es muy importante hacerlo, no solamente para que los grupos de interés tengan en cuenta lo que está haciendo la organización y aporte un valor general y añadido a la organización, sino también para generar este efecto multiplicador o de inspiración al resto del conjunto del sector empresarial. Por lo tanto, es muy importante elaborar una memoria de sostenibilidad o un informe de progreso, establecer en la página web y las comunicaciones de la organización todo lo que está haciendo. Por supuesto, el famoso PIN, que yo hoy no puedo tenerlo, pero que siempre lo llevo en la chaqueta, ¿no?, para que cualquier persona, por más mínimo que sea el gesto, vea ese PIN y te pregunte qué es eso, se interese y a la larga puedas generar una conversación para que entienda en qué consisten los distintos objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Ser imaginativos también con todas las acciones de comunicación que pueda llevar a cabo cualquier organización. Ya para despedirme, simplemente comentar que desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas hemos presentado ya este mes, en un proceso de colaboración con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, pues una consulta que hemos hecho a más de 1.900 organizaciones 1.900 empresas en España, para que nos dieran su opinión sobre cómo estaban implementando la Agenda 2030 en sus organizaciones y también qué esperaban de la futura estrategia de desarrollo sostenible. Ha sido todo un éxito porque, bueno, las más de 1.900 contestaciones así lo ratifican. Se presentó hace un par de semanas y digamos que esta consulta servirá también al Gobierno de España para afianzar e incluir la dimensión empresarial dentro de esta futura estrategia de desarrollo sostenible. Algunos datos interesantes, pues el 81% de las empresas españolas ya conoce la Agenda 2030, mejorando en 10 puntos el porcentaje anterior. Hace 2 años hicimos esta misma encuesta y el porcentaje era de un 69%. Por lo tanto, vemos cómo cada vez más empresas españolas conocen la Agenda 2030, lo cual es un dato muy positivo.
Además, el 89% de las empresas encuestadas afirma que su actividad puede tener un impacto en la Agenda 2030. El sector empresarial español no ve la Agenda 2030 como algo ajeno, sino que lo ve como algo en lo que realmente puede tener un rol protagonista. Y este dato así lo certifica. Y también muy relacionado con el llamado Build Back Better o la necesidad de reconstruir mejor, el 82% de las empresas encuestadas cree que la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible puede ayudar a que su compañía sea más resiliente y enfrente mejor futuras crisis como la de la COVID-19. Por lo tanto, también es un marco no solamente para potenciar la sostenibilidad, sino también para potenciar la resiliencia en las organizaciones. Y rápidamente, algunos de los ámbitos que más destacan las organizaciones o que las organizaciones piden que el gobierno incluya en la estrategia de desarrollo sostenible son ámbitos como el cambio climático, la lucha contra la corrupción, el fomento del consumo responsable o sostenible o la igualdad de género y conciliación. Y ya para acabar, simplemente recomendaros dos recursos importantes por parte del Pacto Mundial. Nuestra herramienta de Comparte, donde tenéis a vuestra disposición más de 900 buenas prácticas de empresas que ya están contribuyendo a la Agenda 2030 y toda la serie de publicaciones y recursos que desarrollamos en el Pacto Mundial completamente gratuitos y que tenéis a vuestra disposición en la biblioteca de nuestra página web. Eso ha sido un poco todo. Por mi parte, daros las gracias y espero que haya resultado interesante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por contarnos tan al detalle y darnos las pautas y las pistas para pasar efectivamente de la teoría a la acción en la implementación de la Agenda 2030. Gracias por el trabajo que estáis haciendo desde la Red Española del Pacto Mundial. Tú concretamente como director de proyectos y Agenda 2030, sé que llevas mucho tiempo sembrando, ¿no? en este área. Hay muchas organizaciones en Asturias adheridas ya a vuestra iniciativa. En España, como dices, muchas más. Sois la primera red. Y desde el club, bueno, seguiremos colaborando con vosotros en transmitir vuestro mensaje. Así que muchas gracias. No te vayas todavía porque invito ahora a Verónica también y a José Antonio a que se conecten de nuevo para comentar las preguntas que nos habéis ido trasladando los participantes, los que estáis conectados con nosotros a través del chat. Vamos a comenzar, aparte de una pregunta que ya ha sido respondida a través del chat, tenemos un comentario de Marco Antonio Ortega para Verónica de Forética. Nos comenta que se estima que el 90% de los casos de COVID-19 se han dado en entornos urbanos. Un mayor progreso en el avance hacia el alcance de las metas del ODS 11 hubiesen podido disminuir o mitigar los impactos negativos de la pandemia. Y nos pregunta si existe algún análisis, cuáles hubiesen sido los beneficios de haber realizado más hincapié en la implementación de la Agenda 2030 a nivel de los entornos urbanos. Y también sobre cómo acelerar la localización de la Agenda 2030 en las ciudades. Muchas gracias por la pregunta. Este es un tema que hemos tratado en varias ocasiones, ¿no? En jornadas anteriores sí. Con el club, ¿no? La localización y el papel que pueden jugar las ciudades, que es fundamental. Sobre todo a la hora de abordar cómo pueden responder las ciudades y las entidades públicas a la hora de responder a esos retos de los ODS, ¿no? Es importante que muchos de los retos de la sostenibilidad se respondan de las ciudades. Si nos remontamos a 2015, el que era entonces secretario general de Naciones Unidas ya decía que la batalla por la sostenibilidad se ganaría o se perdería en las ciudades. Y si miramos a los datos, vemos también que se estima que para 2050 2/3 de la población mundial pues vivan en zonas urbanas. Entonces, dar respuesta a los retos que tenemos ahora tiene que pasar sobre todo por esa acción y esa ambición desde la ciudad. Yo creo que es muy importante lo que comentas, ¿no? De que cómo se podría haber prevenido, ¿no? Esos efectos más negativos en los entornos humanos de esta crisis. Y es que, por darte un ejemplo, si miramos a las metas que contempla ese objetivo número 11, ¿no? De ciudades y comunidades sostenibles, vemos que hay muchos elementos que se vinculan de alguna u otra manera con la situación que tenemos actual, ¿no? Si miramos las metas, nos hablan de vivienda, ¿no? De condiciones de vivienda y vivienda digna, de espacios naturales, de espacios verdes, de cómo se planifica los entornos rurales y urbanos y cómo dar respuesta a desequilibrios territoriales. Nos habla también el objetivo número 11 de la calidad del aire y de la calidad del entorno. Entonces, todo esto son aspectos y retos sociales que tenemos ahora y a los que sin duda hay que dar una respuesta mucho más ambiciosa con la coyuntura que tenemos ahora mismo, ¿no?
Y en cuanto a estudios y trabajos en torno a la localización de las ciudades, yo destacaría mucho el trabajo que ha hecho en esta línea pues, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que es SDSN por las siglas en inglés, y esta organización, esta red, ha hecho un trabajo bastante en detalle de cómo han avanzado las ciudades en la implementación de la agenda. Cuentan con una guía concreta, con acciones específicas para esa localización, pero además hacen un trabajo interesante porque elaboran cada 2 años unos índices donde incluyen el desempeño de las ciudades españolas en relación a la agenda. Y casualmente el próximo lunes se presenta el siguiente informe donde pues, ofrecerán, bueno, no sé qué ofrecerán porque no he visto el informe evidentemente, pero en informes anteriores sí que daban una visión y una fotografía muy completa que nos permite comparar en qué estadio pues, están las distintas ciudades. Entonces, yo creo que es interesante sobre todo mirar a las metas y respondiendo a tu pregunta, efectivamente, a través de ese análisis y esas respuestas y acciones más concretas a través de las metas del objetivo, pues podemos anticiparnos también a futuras crisis parecidas, ¿no? También estamos en un momento muy bueno para repensar en qué tipos de ciudades queremos vivir, ¿no? Porque al fin y al cabo esa planificación más sostenible de las ciudades pues va a permitir que haya una mejor calidad de vida, que las personas vivan mejor, pero también que se superen otros retos sociales como puede ser bien pues, todo el tema de la España vaciada, el reto demográfico. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Considerar en esa implementación de la Agenda 2030 el papel clave que están jugando las ciudades y que tienen que jugar. Gracias, Verónica. Tomamos nota. Pasamos a un comentario también, una pregunta que nos hace Salvador Ballesteros. Quería preguntar a José Antonio Garmón si ve oportuno el conocimiento de la significación de la Agenda 2030 y los ODS y, en definitiva, que sea una realidad la existencia de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y hacerla suya, implicando con un conocimiento inicial en el ámbito juvenil vía formación en los centros educativos en las etapas previas a la universidad. Pensemos si llevamos la encuesta que ha comentado en su exposición al ámbito juvenil, los resultados serían tan bueno como los que se han obtenido para otros colectivos, ¿no? Entonces, plantea por qué no empezar con ese enfoque, porque la juventud de hoy será el adulto de 2030. Sí, bueno, vamos a ver. Hay que, en cierta manera, separar también el concepto de Agenda 2030, digamos, de lo que es el contenido de la Agenda 2030. Yo he hablado con responsables de la Consejería de Educación sobre precisamente el tema de contenidos. Y es que yo mismo como padre, porque bueno, tengo 2 hijos pequeños, puedo ver en los propios contenidos que les enseñan a ellos en sus centros que ya se están tratando temas de Agenda 2030. Es decir, que yo recuerde, bueno, temas de salud, sobre cómo, digamos, cómo tener unas buenas costumbres a la hora de bueno, pues de limpieza y de posición a la hora de sentarse, cuestiones como el tema de la economía circular, qué cosas hay que reciclar. Ese tipo de elementos ya están recogidos, algunos de ellos, en contenidos dentro de lo que es los centros escolares. Es cierto, y yo lo comparto totalmente, que es fundamental implicar a la gente más joven, ¿no? Tanto a los niños como a los adolescentes y bueno, a la gente ya que son menos de 18 años, pero están, por ejemplo, pues, en la universidad o digamos, todavía no están en esa franja que todavía nos consideramos casi adultos, como personas, ¿no? Autónomas y demás, y con una vida hecha, ¿no? Porque no solamente tienen empuje e ilusión, sino que además son, si realmente les engancha a los temas de ODS, son grandes centros, digamos, de extensión de los ODS y de la Agenda 2030, porque al final, si resulta que, pues eso, un niño o una niña llega a su casa y se encuentra con temas en los cuales sus padres o su madre le ayudan a la hora de coger y preparar un examen, preparar unos trabajos y demás, quieras que no, se está calando dentro de lo que es esa familia, los temas relacionados con los ODS, con los padres, con las madres, con los abuelos y abuelas. Y eso en realidad, digamos, es una gran manera de difundir todo el tema de la Agenda 2030. Que es cierto, como antes comentaba, que hay que diferenciar un poco lo que es eso, la literalidad, ¿no?, del término, de lo que es el contenido que tiene. El contenido, ya digo, que en cierta manera sí que está reflejado ya en muchos proyectos curriculares dentro del sistema educativo. Otra cosa es que como Agenda 2030 no. Y eso, por ejemplo, da lugar a un debate también que yo he tenido dentro de la Dirección General, y es qué términos utilizamos a la hora de difundir la Agenda 2030.
Por ejemplo, eso se puede ver incluso a nivel nacional. A nivel nacional se hace habitualmente uso, pues sin ir más lejos, el consejo que se ha creado a nivel nacional, bueno, que es una extensión de que ya había antes, pero el término que utilizan es Consejo de Desarrollo Sostenible. No hacen mención a la Agenda 2030. Habla, digamos, se refleja en el concepto de sostenibilidad. Y ese concepto de sostenibilidad es cierto que ya tiene un recorrido, como antes comentaba, habitualmente muy asociado a temas medioambientales. Yo sí que creo que hay que rescatar, digamos, lo que es el término Agenda 2030, porque eso yo creo que refuerza más la idea. Refuerza más la idea, la diferencia, da una imagen, digamos, de marca, en cierta manera, que a la gente, digamos, lo centra más en la facilidad para entender qué es y qué representa, más que términos que ya digo que históricamente han sido usados de manera muy habitual vinculados a ciertos temas, en este caso digo sostenibilidad y medio ambiente, y que resultará bastante difícil, yo creo, recuperarlos para añadirles esos nuevos pilares, ¿no? De tema social, tema económico y demás. Yo creo que eso es importante, pero ya digo, hay que diferenciar ambas cosas. La primera, yo creo que la difusión de la Agenda 2030 tiene que centrarse mucho en lo que es la propia imagen de marca y todo lo que esta arrastra. Y otra cosa es distinguir que lo que se ha estado haciendo hasta ahora, que es decir, que ya hay cosas que se están haciendo y que habrá que seguir haciendo. De hecho, por ejemplo, dentro de lo que es la Dirección General y de cara al próximo año, hay la intención de crear una cátedra dentro de la Universidad de Oviedo referida a la Agenda 2030. De manera que haya una persona dentro de los catedráticos de la universidad que escogerá la Universidad de Oviedo y que sirva para llevar a cabo actividades de difusión dentro de lo que es la propia universidad. Claro, con la universidad, porque en ese sentido la universidad, digamos, es un organismo independiente, ¿no? O sea, otra entidad distinta al Gobierno de Asturias. La idea dentro del Principado de Asturias, evidentemente, a nivel de la Consejería de Educación, es intentar reforzar esos contenidos. Pero claro, también es verdad que lo que antes comentaba, igual que digo que la COVID-19 no puede ser una excusa para no avanzar en Agenda 2030, la verdad es que se ha vuelto muy complicado avanzar en Agenda 2030 con la COVID a rastras, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello y ya digo, yo comparto totalmente que son los niños y las niñas y ya digo, la gente joven son un factor, digamos, de impulso a todos estos temas y de calado de una sociedad que es fundamental y al que no se puede renunciar. Gracias, José Antonio. Un último comentario de Mario Cabeza que hace alusión a que le gustaría ver más referencias o hacer más hincapié en el objetivo 17 de las alianzas para lograr objetivos por la necesidad de la visión colaborativa y porque en esta región considera que hay un fuerte déficit en ese sentido. No sé si tenéis algún comentario, Javier, José Antonio, a esta reflexión. Bueno, yo sí puedo comentar. Claro, yo no puedo hablar de otros ámbitos, porque y además yo tengo que decir que hasta mi incorporación a esta responsabilidad hace poco más de un año, en septiembre de 2019, la verdad es que nunca había tenido un cargo público tampoco, dentro de un gobierno, dentro, digamos, de ningún ámbito. Yo vengo del sector privado y tengo que decir que yo, desde luego, desde que he llegado, he dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo precisamente a intentar tejer, digamos, pues eso, ciertas redes, ¿no? de contactos dentro de Asturias, incluso fuera de Asturias, asistiendo, participando a diferentes foros, tomando nota, no solamente dispuesto a hablar con todo el mundo que quiere venir a verme, aunque sea telemáticamente, sino yo mismo haciendo, digamos, la aproximación a otras personas que considero que son interesantes para mi dirección general. Y no solamente me restringo al tema de la Agenda 2030, porque como también llevo temas de gobierno abierto, que también es Agenda 2030, bueno, aquí esto es, digamos, se entrecruzan, ¿no? los intereses de mi dirección general. Pero estas mismas charlas, estas mismas jornadas son un ejemplo precisamente de colaboración. O lo que antes con el Club de Calidad y con aquellos ponentes, entidades como la Red Española de Pacto Mundial y Forética, y otras muchas con las que se ha colaborado, que al final son eso, el establecimiento de colaboraciones, de alianzas, de impulso. Y a mí me consta que en otras consejerías también se está trabajando, digamos, en esa línea. Sin ir más lejos, la Consejería de Ciencia, ante todo ese tema de la COVID-19, se establecieron alianzas precisamente para la impresión en 3D de equipamiento médico y de apoyo en materias de protección. Quiero decir que, que probablemente a lo mejor no es suficiente. Bueno, puede que no sea suficiente, pero también es verdad que es desconocido muchas veces cosas que hacemos, porque a veces no llegan. Es decir, por el hecho de no hablar a lo mejor con una empresa o acercarnos a ella, pero yo también invito al contrario.
Es decir, yo lo he dicho en muchas ocasiones con otras entidades. Yo estoy abierto a cualquier persona, a cualquier entidad que quiera acercarse en aquellas cuestiones relacionadas con los ámbitos de mi dirección general. Y a partir de ahí, bueno, la luz aquí del edificio, como es inteligente, se va a veces. Perdonad. Pues estoy abierto a que cualquier persona se pueda acercar y ver si existen posibilidades o incluso tenernos en cuenta de cara, bueno, pues a cuestiones futuras que se puedan ir presentando. Y en eso consiste también, yo entiendo que la labor que se realiza, en este caso, desde su gobierno. Más allá de las cuestiones que a mí se me puedan ocurrir, pues evidentemente hay cuestiones que me pueden plantear y pueden ser interesantes y que algunas de ellas ya estamos haciendo en la dirección general y no porque se me ocurriese a mí, sino porque hubo quien desde fuera de la administración autonómica las propuso, se trajeron, se analizaron, se vieron con buenos ojos y se están sacando adelante. Es decir, la colaboración es verdad que desde el gobierno de Asturias, desde cualquier gobierno, con lo que es el sector, digamos, privado, y yo creo que es importante, pero ya digo que es un camino de doble dirección. También yo creo que también tenemos todos que, digamos, que responsabilizarnos de intentar avanzar en ello. Gracias, José Antonio. ¿Algún comentario, Javier o Verónica, a esta necesidad de dar énfasis, de enfatizar el objetivo 17? Bueno, yo por mi parte completamente de acuerdo con José Antonio en que el establecimiento de alianzas, además, es una cuestión primordial para la Agenda 2030, así lo establece el Objetivo 17, ¿no? Y que además, efectivamente, esta jornada de hoy y todos los talleres que habéis hecho durante estos meses son un muy buen ejemplo de una alianza, en este caso, para impulsar la Agenda 2030 en Asturias, ¿no? Desde el Pacto Mundial trabajamos con ese esquema y, por ejemplo, un ejemplo que pongo es el tema de las hojas de ruta sectoriales que hacemos entre diferentes grupos de empresas de un mismo sector, ¿no? Para ir avanzando, porque al final las empresas del sector agroalimentario, por ejemplo, del sector turístico, tienen retos similares. Además, como consecuencia del coronavirus, también les han afectado a las mismas empresas de una forma también similar. Y lo que intentamos es darles soluciones, ¿no? Que puedan servir al conjunto del sector. Por lo tanto, completamente de acuerdo con que es muy importante y en esta línea creo que estamos un poco todos los actores en fomentar alianzas de impacto y que realmente den respuesta a retos de la Agenda 2030. Pues seguiremos trabajando en ese camino. Llegamos al final, puntuales, hemos cumplido con los tiempos, así que os lo agradecemos también a todos los ponentes. Y nada más, tenemos a Marino aquí para... No, Gemma, muchas gracias. No, simplemente era por saludar y nada más. Pues nada, a todos los participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de la mayoría de estas actividades que componían el programa de la Agenda 2030 en Asturias. Compartiremos con vosotros, como siempre, las presentaciones de los ponentes de hoy por email una vez finalice este evento. Gracias, Javier, por acompañarnos hoy, Verónica, desde la Red Española del Pacto Mundial, desde Forética, y gracias, José Antonio, por haber puesto énfasis y empeño en que estas actividades sucediesen. Así que, sin más, muchas gracias a todos, nos despedimos. Esperemos que hasta el año que viene, que nos sigamos encontrando en eventos de este tipo para seguir atrayendo a más gente interesada en contribuir a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.